Suscríbete a la Panterita. El Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. Bueno, vamos hasta don Oscar Vicente Escabone. Muchas felicidades. Quiero que me pongas la música del Olimpia para recibirlo a este gran dirigente en su momento, un hombre que sin dudas, ha marcado a fuego siempre por el Olimpia, ha hecho muchas cosas y muchas de las que no se saben inclusive. Don Oscar Vicente Escabone, te saluda Bruno Pon, ¿cómo te va? Buen día, Bruno. Buen día, Federico, también, lo conozco, y a todos ustedes y a la audiencia, por supuesto. Estamos Buen también día, con doctor, Ariel y estamos también con Fabio Martín, con todos los compañeros. Bueno, ¿qué jornada tan emotiva van viviendo año a año? Y supongo, doctor, porque yo también estoy cumpliendo añitos, ¿verdad? Y tengo 46 años y a medida que pasa un añito más, uno como que se va sintiendo de otra manera, ve la vida de otra manera, aprecia la vida de otra manera. Por eso te pregunto, ¿cómo recibiste este año 122 aniversario del Club Olimpia? Ayer, la verdad que fue muy emotivo ayer. Fue el día luego general, fue muy emotivo, no sé por qué razón, creo que un poco más que otras veces, a lo mejor debido a la situación tan especial que está viviendo el Olimpia, nos hace a todos más solidarios con el club. Siempre fue tradicional en el Olimpia cuando va bien no arrastra tanta gente como cuando está en problemas. Ahí la gente increíblemente va más a la cancha, etcétera, etcétera. Así que ayer fue un gran día para todos nosotros y cumplir 122 años, justamente estaba preguntando ayer las estadísticas, y Olimpia es el séptimo club más antiguo del continente, de América. Solamente se fundaron antes que Olimpia, Nacional y Peñarol, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central y River Plate de la Argentina. Imagínate vos. Sigue el Olimpia. Imagínate vos, doctor, imagínate vos. Presidente, quiero hacerte la consulta porque ayer lo llamamos a Gabriel para hablar justamente del aniversario del Olimpia, y vos sabés que Gabriel tiene metida en la cabeza que quiere ser presidente del Olimpia. Le leímos acá el estatuto, Ariel le dijo, mirá que tiene que ser 8 años, 8 años de ser socio, 2 de estar en la dirigencia. Dijo, no importa, yo voy a buscar en quién apoyarme para que esté ahí arriba, pero yo quiero estar en el Olimpia, ahí en el vestuario. Quiero que el Olimpia ya no sea... habló de muchas cosas, ¿verdad? Y en un momento dijo, voy a esperar el apoyo de la gente que tiene que apoyarme, y ya en la cena decía, Oscar Vicente Escabone me dio la autorización. Sí, yo creo que Gabriel puede ser un muchacho indicado cuando termine su periodo. Rodrigo no es, él puede ser un candidato, ¿por qué no? Gabriel tiene una honorabilidad, una decencia y una honradez a toda prueba, y fundamentalmente él trabajó en la gran época con Osvaldo Domínguez y vivió y sabe lo que es el club, al igual que la mayoría de sus compañeros de esa época, ¿verdad? De todo lo que han en general trabajado en las décadas del 80 y del 90 con Osvaldo, conocen, llevan en la piel el espíritu del Olimpia. Gabriel es uno de ellos. Así como hay otros muchachos también muy preparados y auténticos olimpistas que conocen lo que es el Olimpia, conocen la casa. Así que ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, no lo descartás entonces, doctor, y podrías apoyar, pero esto tiene que ir madurándose, ¿verdad? Es lógicamente así, ¿verdad? Hay tiempo para eso. Lo único que digo que es
Mi opinión es que sí, que puede ser armada una comisión directiva que le administre bien el club, que lo lleve bien en forma ya un poco más profesional. Gabriel puede hacer una gran presidencia, ¿verdad? Y sobre todo necesitamos en el club que vuelvan a estar adentro, antes que se vayan poniendo viejos, que vuelvan a estar adentro del club. Todos los que han trabajado han sido campeones de América, han ganado todo en el fútbol paraguayo, los jugadores más laureados del Paraguay, y que conocen y son olimpistas, la mayoría de ellos olimpistas rabiosos. No se olviden, Bruno, en la década del 80, yo recuerdo perfectamente, cada dos años Olimpia mínimo era cuarto finalista de Libertadores. Es cierto. El piso del Olimpia era cuarto de final. Después creo que tuvimos como 3 semifinales en una década. ¿Quién tiene, y por supuesto la Libertadores del 90, quién tiene esos pergaminos en el fútbol paraguayo? Toda esa camada de muchachos que hoy están maduros, son serios, tienen familias estables, todo eso conocen lo que es el Olimpia, vivieron el Olimpia y vivieron con Osvaldo, ¿verdad? Y con todos nosotros. Claro, y conocen, mamaron lo de Osvaldo, lo tuyo, lo de Carísimo Neto, o sea, ellos y conocen entrenadores que han pasado por el Olimpia, ellos han mamado la leche innata del Club Olimpia, presidente, doctor. Así mismo, por no mencionar a Luis Alberto Cubilla, ¿verdad? Que era una biblioteca del fútbol y de la vida. Presidente, para ir dejándote en libertad, porque sé que estás en una reunión y te agradezco mucho que nos hayas atendido, sobre el tema estadio. Decía el presidente Nogués, si no llegamos para noviembre, no es que tiremos la toalla, vamos a seguir insistiendo para que en la apertura del próximo año esté habilitado el estadio. ¿Cómo estás viendo los avances? Lo más importante con el estadio es que, bueno, va a seguir su ritmo de construcción, ¿verdad? Como todos. Pero lo más importante es que el estadio tiene los fondos asegurados para su terminación, lo cual tiene 2 efectos. Primero, nos da una tranquilidad a todos, sobre todo a la comisión de jóvenes que está llevando esto adelante, de no quedarse sin recursos a mitad del río. Y la segunda es que la disponibilidad financiera para ir pagando la construcción, y cuando se tienen los recursos en la mano, eso acelera los tiempos de terminación. O sea, yo estoy muy tranquilo, hay jóvenes allí trabajando muy competentes, el hijo de Alejandro Domínguez, Alejandrito hijo, es un chico muy serio, de primera, y le están metiendo mucho sudor y dedicación a este proyecto. Perfecto. Y son como que el futuro del Olimpia. Doctor, otro tema, vos decías, fue especial este aniversario y estaba nomás revisando acá, me acota Wilson González, nuestro compañero productor general, y es correcto. Fue el primer aniversario sin Osvaldo Domínguez. Sí, caramba, digo, qué bárbaro. Cuesta creer. O sea, esa silla ya estuvo vacía, don Oscar Vicente, de un grande como Osvaldo. Cuesta creer, aunque en sus últimos años ya no lo veíamos con mucha frecuencia, pero solamente el hecho de saber que él estaba en su oficina, en la tabacalera, no sé cómo explicarle, parece como que siempre tenía alguien o algo a quien llamar, y escuchar una voz de sabiduría, ¿no? Entonces se lo extraña muchísimo. Te estás emocionando, doctor, ¿verdad? Así mismo es, se lo extraña muchísimo, ¿vale? Seguro. Un personaje increíble.
Sin duda, ya no va a haber otro Osvaldo Domínguez, así como hay otras personas que ya no van a existir en la vida, lamentablemente, ¿verdad? Así es, Bruno. Decime una cosa, doctor, ¿vos no pensás en volver en algún momento a candidatarte como presidente del Olimpia? No, ya en la parte activa, Bruno, ya pasó, es el momento de los jóvenes. Exacto. Tienen que llegar los jóvenes y sí te puedo decir, en este momento estoy viendo algunos muchachos que reúnen condiciones espectaculares para el club. Y tiene que llegar, ya está luego de hecho comenzando un recambio, ¿verdad? Pero hay unos jóvenes que vienen preparándose con un conocimiento amplio del club. Ya creo que ya nuestra época ha pasado. Perfecto. Fabio, la última pregunta. Sí, le quiero saludar al doctor y de paso preguntarle, doctor, el tema de las deudas que preocupan tanto, ¿cuándo crees que se pueda levantar esto al pagar, obviamente, que se tiene que pagar a FIFA, en este caso a los que se la deuda? Bueno, esa va a ser una tarea más que nada compleja, ¿verdad? Pero estamos con una idea que queremos llevar adelante. Y que es toda una ingeniería financiera. Tenemos un proyecto en curso. De hecho, mañana tenemos una reunión sobre este tema como para encarar, y si todo sale bien, si todo nos va bien, o sea que no va a ser fácil, es posible casi finiquitar la deuda y poder volver a fortalecernos en lo deportivo, ¿verdad? Pero perdón, doctor, esto es muy fuerte lo que estás contando. Para cerrar, este proyecto, mañana hay una reunión. ¿Este proyecto sería para encaminar el cierre de parte de una deuda o del total de la deuda, o esa parte de la deuda como para poder levantar la sanción y poder fichar a fin de año? No, la idea es aproximarnos en todo lo que permita las finanzas futuras, los ingresos futuros del club, aproximarnos a prácticamente cancelar o estar muy cerca de cancelar la totalidad de la deuda. ¿Y cómo, doctor? ¿Cómo? Decime a grandes rasgos, ¿cómo sería, doctor? No quiero adelantar nada, porque te repito, la ingeniería es compleja, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para armar esto. ¿Es un equipo grande que se reúne mañana, doctor? No, es mesa chica. Mesa chica, muy bien. Mesa chica. ¿Mesa chica de expresidentes puede ser? Paremos allí, Bruno, y te prometo que ni bien se vayan aclarando las cosas y haya algo concreto, volvemos sobre esto. Porque es muy buena noticia para el hincha Olimpia, doctor, y esto va a tener un rebote, vos no te imaginas lo que es en las redes sociales, en ABC Cardinal acá, bueno. Así que mañana clave reunión para lo que podría ser una solución para que Olimpia ya a fin de año levante su sanción. Mi querido doctor, como siempre, mucha salud para vos y un fuerte abrazo desde el aire. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Óscar Vicente Escabone. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Insisto con esto, él estaba en una reunión, ratifica lo de Gabriel González, habla de los jóvenes del Olimpia y la última parte, Ariel Vera, que está con nosotros al aire, la última parte que nos cuenta de un mecanismo que lo puede llevar al Olimpia a saldar gran parte de su deuda. Ponelo al aire, por favor. La idea es aproximarnos en todo lo que permita las finanzas futuras, los ingresos futuros del club, aproximarnos a prácticamente cancelar o estar muy cerca de cancelar la totalidad de la deuda. ¿Y cómo, doctor? ¿Cómo? Decime a grandes rasgos, ¿cómo sería, doctor? No quiero adelantar nada, porque te repito, la ingeniería es compleja, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para... La totalidad de la deuda, dice. Y cuando le pregunto si es una mesa grande, me dice, no, una mesa chica. Quiere decir que es gente importante
es gente que se va a reunir para tocar un tema ya como para darle solución a gran parte de las deudas del Olimpia. Jorge Mono Brites, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, Jorge, yo le pregunto primero a Ariel. Ariel, ¿escuchaste lo que dijo Manolo en conferencia de prensa? Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué tiene que ver la pretemporada que lo hayamos hecho en Málaga, en Japón, en China? No le gustó. No le gustó. No le gustó. Porque más o menos entendió que el colega quiso conectar con que el equipo no estaba bien y que no se trabajó bien en la pretemporada de Málaga. Es más o menos lo que él ya estaba, digamos, con un mecanismo de defensa activado. ¿Vos qué pensás, Mono, sobre eso? Y la verdad que a mí no me gustó mucho el tema de irse de los jugadores a hacer una pretemporada en Europa. Nosotros creo que aquí tenemos buenos lugares, o más cerca también tenemos lugares donde se puede hacer una buena pretemporada y queremos inventar la pretemporada europea y eso no va con el fútbol paraguayo. El fútbol paraguayo es muy distinto. Por eso justamente estamos fracasando en todo, en la selección, en los clubes. Queremos implementar cosas que al fútbol paraguayo no le suma. Jorge, ¿no fueron cagones los jugadores de Cerro ayer? Que nunca se ponen el overall para... De entrada, ¿cómo le dijiste? Si no fueron cagones, pero para mí fueron cagones. Yo ya opino lo de mi opinión, a empezarlo así. Qué fuerte pusilánime, cagones. Pero pregunta a Jorge, que tampoco tiene pusilánime, problemas sinónimo cobarde. Porque tenía que ayer Cerro que ir a atropellarle y hacer historia alguna vez y otra vez desperdiciaron. Jorge, ¿no tuvieron ayer los jugadores de Cerro? Las palabras fuertes. La verdad que mirando el partido te deja esa impresión, te deja la impresión de que entraban con miedo, de que es como que ellos sabían que iban a perder. Hubo una pelota donde nuestro volante que vino de Guaraní, no me acuerdo el apellido ahora, Morel se fue por el costado, no sabía qué hacer y agarró y le entregó al contrario y en vez de seguir, de ir a presionar otra vez, se quedó a caminar. Esas son cosas que en Cerro antes no existían. No tiene que transmitirse. Todos los jugadores deben transmitirse. Sabían que necesitábamos un buen resultado, que era difícil en Brasil, pero que no era imposible. Pero yo creo que la mentalidad que están teniendo, que están demostrando, deja mucho que desear. No es el Cerro que todos sabemos ya hace un buen tiempo y molesta y duele al hincha y a mí como exjugador, a mí me molesta mucho. ¿Qué es lo que más te molesta, Jorge? La actitud. Está bien, entregas una pelota o tenés un mal día, pero con la actitud no se negocia. Con las ganas de ganar, con meter, correr, para eso entrenan todos los días. Yo creo que aunque sea eso, tenés que transmitir. Hay veces que tenés un mal día y que no te salen las cosas, pero el correr y meter en Cerro Porteño nunca puede faltar. Claro, todo es negociable, pero menos el tema de la actitud, ¿verdad, Mono? Porque ayer, por ejemplo, veíamos algunos jugadores displicentes, ¿verdad? Y otra cosa que te quiero plantear. 17 partidos no jugó el Atlético Paranaense. Y no es que yo estoy diciendo esto ahora. Esto ya lo dije antes, no es con el resultado puesto. Porque si no, pues parece un periodismo de que con el amanecer vos opinás y ahí sos un genio. Todo el mundo te dice, si tenés razón, ¿qué razón tiene Bruno, Federico, Ariel, Fabio? No. No, por eso Bruno dijo, no vean las redes sociales, no sé. Espera. Otro también. ¿Sabes que voy a lo siguiente? Después vamos a opinar de eso también. Acá dijimos, qué gran error de nuestro fútbol, de nosotros, de no jugar, de no competir. ¿Por qué hicieron el viaje tan largo? Inclusive llegaron cansados los jugadores de ir se fueron a Málaga a hacer la pretemporada. Cuando que tu rival, y previo al partido, Manolo Jiménez dijo, ellos vienen con ventaja por los 17 partidos. ¿Y qué pasó? Cerro agarró y postergó hasta su partido contra Meliano. Ni siquiera ese partido jugó, Jorge. Hubiese jugado ya ese partido, hubiese hecho la pretemporada acá, hubiese planificado partidos amistosos, jugar la mayor cantidad de partidos y que no pase esto. La verdad que el Cerro es difícil de entenderlos. Es como te digo, se fueron a un país bien lejos, no sé cómo fue la pretemporada.
Yo creo que en vez de, seguramente tuvieron gastos, no creo que le hayan salido todo gratis, en vez de gastar ese dineral, ¿por qué no trajeron jugadores? Porque faltan jugadores, y jugadores de nivel. No entiendo muchas cosas, como te digo, de lo que está sucediendo en el club. Parecemos un club sin rumbo. Mira, ayer el equipo de Paranaense se nota que tenía respeto hacia Cerro. Llegó en un momento que hizo una línea de 5 y un equipo brasileño, ¿cuándo te hizo eso de local? ¿Entendés? Pero solamente nosotros no nos dimos cuenta del respeto que nos tenían, de tratar de apretar, de tratar de ir encima de ellos. Ya en los últimos minutos, a la desesperada, empezamos a hacer eso y ya nos costó el partido. La eliminatoria, sinceramente, lo perdimos aquí en Asunción. Una lástima, un fracaso más para nuestro club, pero falta muchas cosas que ordenar en el club. Sí. Jorge, vos desde adentro te pregunto, ¿cómo lo trajeron? Inclusive él le felicitaba a Carrizosa, decía muchas gracias Carrizosa porque gracias a él estoy viniendo a Cerro, decía Da Costa. Y llegó acá y nosotros nos encontramos con el jugador que está con sobrepeso, está fuera de forma, y el campeonato ya arrancó, ya Cerro se quedó inclusive eliminado. La pregunta que te hago es, ¿cómo vos lo viste a él o cómo puede llegar un jugador así de esta naturaleza? O acá en el fútbol paraguayo tenemos esa maldita costumbre de traer jugadores que tenemos que esperarle. Y pasan todos los clubes, no, es solamente en Cerro. Ya puse como ejemplo otros jugadores. Redes, el semestre pasado llegó y en la recta final recién tomó su nivel, pero se lo tuvo que esperar que baje de peso, que se ponga en condiciones y porque se ponga en ritmo de competencia. ¿Qué eso es, hermano querido? Te pregunto nomás, Jorge, porque a mí también me enerva ver que no estamos teniendo éxito a nivel futbolístico. Y ves que todo el mundo crece, todo el mundo te contrata jugadores que ya te vienen a jugar, no es que tienen que venir a ponerse en condiciones. Esto pues es como el soldado que con el fusil en mano tiene que estar preparado, pero nosotros sabemos soldados que están durmiendo sin fusil y sin uniforme. Me da esa impresión, no sé, a lo mejor estoy equivocado, decime vos. No, y la verdad que cuando estás en un club grande como Cerro, Olimpia, Libertad, todos tienen creo que está Julio Santos también, hace parte de la directiva. Está el ojeador de jugadores que tiene que ver cómo está el jugador para antes de ser contratado. Sabemos que Da Costa es un buen jugador, dejó una buena imagen acá en Sudamérica, donde fue, pero ahora lastimosamente está muy excedido de peso. Yo creo que uno también, si vive del fútbol, y últimamente el fútbol ya es muy profesional, debería de cuidar el tema físico también, y más si vas a venir a jugar en un club grande como Cerro, donde no te van a dar ese tiempo para adaptarte, porque vos tenés 2 o 3 partidos y la preferencia de Cerro se te viene encima, el público de Cerro también. Eso es lo que te digo, es una cosa muy extraña lo que está sucediendo en Cerro, es un tema ahí adentro, ya no sé qué ven para contratar un jugador, no sé por qué motivos fueron tan lejos para hacer una pretemporada, con qué fin. Hay muchas cosas que analizar, pero mientras que analizamos nosotros ya nos quedamos afuera de la Copa, una vez más, dejando una mala imagen. Es triste, ahora solamente nos queda otra vez el torneo local y vamos a ver, porque Libertad ya se está enderezando, ya está agarrando ritmo, está agarrando la punta del torneo y cuesta bajar la Libertad en el torneo local. Jorge, hablaste de la eliminatoria y que decías que ya en la nueva olla prácticamente se eliminó el equipo. Ahí Manolo habló del tema que nunca vio en su vida, de que la gente presionaba. ¿Crees que él no toma dimensión de dónde él está en un club como Cerro Porteño? Y prácticamente con esas declaraciones es así. No hace falta saber que cuando venís a una institución grande de un país vas a tener presión. La gente te va a decir de todo, más conociendo al público de Cerro. Si no quitas resultados no te van a felicitar. El público de Cerro quiere resultados, quiere verle jugar bien al equipo, quiere ganar, y acá una vez que vos tomás un equipo así, tenés que sacar resultados como sea, y más si es que te dan todo lo que vos pedís.
A mí realmente me extrañó, es un técnico que ya tiene trayectoria, tiene un roce internacional y que venga a declarar eso, la verdad te deja mucho que pensar. Como digo, era prácticamente sabido que la clasificación lo perdimos acá, tuvimos la oportunidad de liquidarle a un equipo cuando tuvimos ese penal, no lo pudimos aprovechar y jugando de visitante, con todo, más la cancha, el árbitro, todo, sabíamos que iba a ser difícil la clasificación, pero lo tendrían que haber intentado, pero con otra cara. Es triste, como digo, nuestra realidad, pero es lo que está sucediendo en nuestro querido club de Cerro. Sí, totalmente. Jorge, ¿cómo lo viste a Enzo Jiménez? Porque vos sabés que dentro de todo me parece que Enzo Jiménez, Federico, Fabio y Ariel fue el que más corrió y el que más actitud puso. Sí. Para mí ¿verdad? con Piri Mota fueron Piri Mota. los- ¿Verdad? Sí, así Sí. mismo. Es más, Enzo Jiménez, él tiene ciertos errores, pero va siempre. Y eso, Compromiso no se le puede no. endilgar de ninguna Eso manera. es muy importante, Jorge, porque vos como es volante también, bueno, Enzo es lateral, pero es salida para Cerro cuando necesita salir el equipo. Vos te podés equivocar en los pases, en algún remate, pero si estás, el tema es cuando te borrás. Y ayer vimos varios que se borraron ya en el partido de ida. Parece que cuando el desafío es más duro es como que no aparecen. Es lo que me parece a mí, Jorge. Y la verdad que Enzo es uno de los jugadores más maltratados por el público, pero las veces que le tocó siempre tuvo actitud. Es lo que yo digo, vos puedes tener un día malo, no te pueden salir los pases, no te pueden salir los centros, pero el correr y meter no puede faltar en un club como Cerro. Él siempre dio el 100%, por más que no saben a veces las cosas. Yo creo que en estos dos partidos él estuvo en un buen nivel. Frida Mota ya sabemos que el año pasado está manteniendo un nivel altísimo. Enzo, el tema de Enzo es que cuando él hace lo justito, cuando no se complica con la pelota, él hace un buen partido. Cuando quiere hacer una de más, cuando ya tiene exceso de confianza, es donde se complica él. La verdad que a mí siempre me gustó, él siempre puso actitud. Que cuando recién llegó a Cerro fue uno de los altos referentes que dejó una buena impresión en el primer torneo que consiguió con el club de él. Y es cuestión de, como te digo, decirle qué tiene que hacer y hasta dónde puede hacer. Ahí ya tiene que ver la mano del entrenador. La verdad que para mí Robert Piri, La Mota y Enzo fueron los puntos altos en los dos partidos. Sí. A Churín, ¿cómo lo estás viendo? Y todavía no se está encontrando, desde el año pasado no se está encontrando. No es el Churín pero que... ya pasó mucho tiempo, no. Mono. Y sí, ya es mucho tiempo, pero también el recambio, el que vino como para jugar en vez de él, que era Costa, no está tan bien. Solamente le tenemos ya a Fer, que no es un jugador que te puede jugar solo en punta y que puede correrte a todos los centrales que están arriba. Pero lastimosamente no está en su nivel y ya es bastante tiempo también. Es como digo, ya debería de notarse la mano del técnico. Yo como técnico lo bancaría, o si no ya empezaría a buscar en las inferiores, donde sea un jugador que me pueda rendir, porque en Cerro no hay tiempo. Vos perdés 2-3 partidos y ya perdés el campeonato. Sí. Algo más para cerrar, muchachos. Gracias a la gente de ABC TV cerramos el segmento. Algo más. Yo creo que es la dirigencia, son los jugadores, la última consulta, o gran parte de esto que pasó en Cerro ahora de un fracaso, también la tiene Manolo Jiménez. ¿Cuál es la división que hace un poco porcentualmente, Mono? Y la verdad que es un conjunto de cosas. Cuando un club va mal, empieza de la dirigencia, después va bajando y afecta a la parte deportiva, a la parte técnico de jugadores. Acá creo que todos somos culpables. El otro día no sé qué palabra utilizó el presidente cuando Cerro Futsal salió campeón. No sé si fue lo que le faltó al equipo de primera, mística creo que fue. Bueno, pero y transmitirle vos también esa mística como presidente, ¿entendés? Tenés que estar con ellos, vos sos
La primera cabeza de un equipo, de un club, es el presidente, y transmitir esa mística a tu equipo. Él tiene que ¿Entendés? estar, él tiene que estar. Claro que sí. Los jugadores quieren tener, si vos tenés un presidente que te demuestra un temperamento, una forma de ser un tipo ganador, eso se transmite en la cancha también. Si tenés un capitán, un referente que sea así, se transmite a los jugadores. Si tenés un defensor, si tenés un arquero, en el fútbol es todo emoción, es cuestión de transmitirse. Yo creo que el problema de Cerro ya de un buen tiempito viene de arriba. No sé cómo será el manejo del club, no sé si el presidente está o no está, la dirigencia no sé qué hace. Ya te digo, hay miles de funciones en el Cerro, scouting, que lo de Julio no sé qué función tiene, pero y lo que se ve en los jugadores, no sé, transmití algo, hermano. Para vos el presidente Zapac tiene que estar más presente. Y por eso te digo, no sé si él está mucho con el plantel o no está, o habla con el plantel, no sé. A la imagen que deja es como que todo da igual. Y yo en mi época de Tacuarí, en todos los clubes donde estuve, vos no ganás 1 o 2 partidos, el presidente viene y te manda al carajo, no te paga, ¿entendés? Te metía presión para vos después en el partido dejar el alma y la vida si querés cobrar tu sueldito. Sí. Ahí parece que todo está normal. Sí, no, totalmente de acuerdo. No, es que realmente nosotros criticamos ya en su momento. Yo puntualmente dije que no se puede estar manejando a control remoto y lo mandan a Carrizosa, que ¿qué te puede transmitir Carrizosa? Con todo respeto lo digo y mucho cariño, aprecio. Yo no lo conozco a este señor, nunca me crucé en mi vida con él. Si lo he visto, lo habré visto de lejos, no sé, pero viene la política, no te transmite mística. ¿Qué puede hacer el pobre Carrizosa? Inclusive es para aplaudirle, así que, ¿verdad? Porque pobrecito se va él ahí. Yo no sé qué tanto entiende de fútbol, ¿verdad? Pero no, eso realmente es clave lo que estás diciendo, Mono. Ya, te cuento una anécdota. Estaba en Tacuarí, Bruno, Francisco Campos, ustedes saben cómo era él. Y si el torneo dura 10 meses, teníamos 10 vacas cada jugador. Él tenía su estancia. Y bueno, y llegaba a fin de mes y ponerle, si nosotros pedíamos, rezamos para que el partido que jugamos no toque fin de mes, porque si perdíamos ya sabíamos que nos alcanzaba el recortazo. Jugamos un partido y perdimos de local 1-0, perdimos local, creo que contra Sol perdimos. Y bueno, después llegó el momento de ir a cobrar, llegar al capitán, todos teníamos miedo luego para ir a cobrar. Me presenté y cobré la mitad de mi sueldo, porque perdimos. Y le pregunté por qué la mitad, y me dice que la vaca que era mía no llegó al peso que tenía que llegar para cobrar todo mi salario. Él vendía vaca para cobrar a nosotros, para pagarnos cada uno a nosotros. Imagínate, la vaca estaba flaca cuando eso. Mira cómo hacía, no, y Nacional, ¿te acordás de aquella gran campaña finalista del 2014? Le dijo la gente Nacional, muchacho, salario alto acá se acabó, vamos por premio. Y le dijo, premio, no sé por decirte, si su sueldo era 10 millones, vamos a pagar 30 millones por partido ganado. ¿Qué? Dijeron los muchachos en la Copa Libertadores. Oye, Yucay, güey, llegaron a la final. Ovaldo Domínguez perdía un partido, se iba a patear, todo, no le recibía a los jugadores, no pagaba premios, no pagaba. No estoy diciendo porque hoy corre en otro tiempo, ¿verdad? Que no pague el salario de los jugadores, qué sé yo, pero había pues una presencia, se iba a la práctica, se iba a las concentraciones. Ovaldo se iba a la concentración del Olimpia y se quedaba a dormir ahí. Ocampo sí que no vamos ni a hablar. Ocampo creo que tenía su casa ahí en el club. Entonces, es muy claro lo que vos estás diciendo. Así mismo, mira, vos lo de la vaca no sabía. Gracias, Mono, por atendernos. Como siempre, son muy amables. No, a las órdenes y cuando gusten. Gracias, Jorge, gracias. Jorge Mono Brites, referente, exjugador de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Iñaki, el hermano, Nico Williams, el hermano de Iñaki Williams. Nico Williams a punto de convertirse en nuevo jugador del Barcelona. Esto ya están anunciando los medios de prensa.
de España. Qué fuerte arrancamos, Federico, Fabio, Ariel. Oscar Vicente Jabone, ya nos prepara Ariel un extracto. Lo de Gabriel, el tema estadio, los jóvenes que vienen empujando. Él ya dice que no es, ya es momento de los jóvenes, él ya no se va a candidatar, pero lo apoya a Gabriel, dice, está a prueba de todo. Y la reunión de mañana, sí, ¿no? Y la reunión de mañana. Él prácticamente encabeza, con lo que dijo encabeza él la mesa chica. Esta mesa chica Claro, porque no vuelve va a a ser- encabezar, ¿verdad? No hace una reunión como una vez organizaron y no se fueron. En la mesa grande. Claro, no La está en una mesa mesa grande. Acá se van a reunir de cinco gente que ya va con Grandes empresarios, con el ¿verdad? bolígrafo ya, ¿Cómo sí. sería, Federico? No Y es es chiquitaje, como se suele no, decir. no, mesa chica en la El mesa. famoso, Se vamos a entiende. ver si tiene... No, acá se van estos, No, no, estos no. señores se van a sentar y van a decir, no, ya se sabe que tienen. Claro. Es el cómo van a Si van a hablar solucionar... de cómo y cuándo. Exacto. Así nomás ya. ¿Vos así también entendiste? Claro, porque a fin de año pues ya estamos cerca, mira, fíjate, de agosto, septiembre, va a ser algo parecido a lo que hicieron el año anterior. Entonces, si bien es cierto, sabes, la Confederación Sudamericana tuvo mucho que ver, pero Cabone también fue uno que puso y Olimpia pudo contratar. Así fue. Sí. Y ahora si pone esto, ya zafa, porque Olimpia en el último tiempo no contrajo ni una deuda como aquellas que fueron en la época de Brunote y del expresidente Cardona. Hay mucha ansiedad, lo veo ansioso, Ariel. Entró con todo. El tema Cagones me llama la atención porque Como cagones. leí ayer en varios tweets de hinchas, ¿verdad? Uno que los conozco. Sin huevos, le dijo. El tema. Bueno, vamos a escuchar a Ariel, por favor. 12:06. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. La Feria 220 del Luminotecnia ofrece descuentos de hasta 50% en iluminación, climatización, electricidad, herramientas, domótica, tecnología y hogar hasta el 31 de julio. Aprovecha estas ofertas para renovar tus espacios a precios bajos. La Feria 220 del Luminotecnia hasta el 31 de julio. Aprovecha. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Descarga la app Petrosur y empieza a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Y comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. El miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Truck 0 kilómetro 2024. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas. Con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000. Que llegamos hasta donde nos indiques, no te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Creo que Gabriel puede ser un muchacho indicado cuando termine su periodo. Rodrigo no es, él puede ser un candidato, ¿por qué no? Gabriel tiene una honorabilidad, una decencia y una honradez a toda prueba, y fundamentalmente él trabajó en la gran época con Osvaldo Domínguez y vivió y sabe lo que es el club, al igual que la mayoría de sus compañeros de esa época, ¿verdad? De todo lo que han en general trabajado en las décadas del 80 y del 90 con Osvaldo, conocen, llevan en la piel el espíritu del Olimpia. Gabriel es uno de ellos.
Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Pharma. Y además recibes gigas de regalo. Si ya tenés la app, actualizala. Y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentir la verdadera confianza. ¿Qué es lo que más te molesta, Jorge? La actitud. Está bien, entregas una pelota o tenés un mal día, pero con la actitud no se negocia. Con las ganas de ganar, con meter, correr, para eso entrenan todos los días. Yo creo que aunque sea eso, tenés que transmitir. Hay veces que tenés un mal día y que no te salen las cosas, pero el correr y meter en Cerro Porteño nunca puede faltar. Jorge, ¿no tuvieron ayer los jugadores de Cerro? Las palabras fuertes, la verdad que mirando el partido te deja la impresión de que entraban con miedo, de que es como que ellos sabían que iban a perder. Hubo una pelota donde nuestro volante que vino de Guaraní, Morel, se fue por el costado, no sabía qué hacer y agarró y le entregó al contrario, y en vez de seguir, de ir a presionar otra vez, se quedó a caminar. Eso... En Cambios Vendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061 51 49 20. Bueno, atiendan porque Federico va con un anticipo ahora. Oscar Vicente Escabone, esa parte es clave hoy, donde habla de pagar la mayoría de la deuda ya del Olimpia. Aguantame un ratito. A esto le podés agregar, Federico, el dato que vos tenés ahí. Podés agregarle eso. Federico viene con un adelanto. Ya vamos a analizar lo de Cerro. No sé si está meditando o está mirando su celular. No, miro noticias, de repente salta algo. Bueno, lo último. Pero estamos full acá en la... Está a pleno. Claro. No digo lo contrario. Claro que estamos a pleno. Exclusiva. Federico, de hecho, adelantaba hoy imágenes de lo que va a ser el nuevo estadio del Club Olimpia. Y atiendan muy bien porque acá él ya va a contar un dato muy importante, muy importante. A las 13:30, la inauguración de los Juegos Olímpicos. En el mundo se habla hoy del fútbol. Nico Williams, cerca del Barcelona, la gran estrella. Quiere decir que consiguió el préstamo que estaba buscando Barcelona, porque viste que había es más, había que encontrar ese dinero, ¿verdad? No, pues estamos hablando de 58 millones, algo así, sí, de euros, de dólares. Porque se hablaba, como tiene problemas financieros Barcelona, que viene arrastrándolo, decían que estaba para pedir a través de un banco 100 millones de euros de préstamo. Y de ahí se iba a financiar el pago por la cláusula de Nico Williams. Muy bien, Fabio. Sí. Nico Williams, decisión inminente, dice Diario Sport Diario, que es el diario catalán. Bueno, atención señores, arriba con eso, va Federico con un anticipo. Exclusiva. Bueno, anoche en medio de la cena se adelantó en una pantalla las imágenes que pudimos ubicar en la red social, también pusimos aquí en ABC TV, de lo que es o lo que va a ser el estadio en el plan final. ¿Qué quiere decir el plan final? El último, porque tiene dos planes. Uno, el que se esperaba para llegar a la Copa Sudamericana. Yo se esperaba, porque no sé,
pero ahí el estadio iba a tener recién las bandejas y un poco de palco, no el estadio cerrado como va a ser el plan final, que es la etapa 2, que es la que se presentó, que se va a presentar en conferencia de prensa próximamente. Nos decía Malte Melgarejo cuando hablamos el sábado que el plan 2 del estadio, que es el plan final, se va a presentar en conferencia de prensa. Allí ya se lo hizo para la gente que estuvo en el aniversario 122 de Olimpia, y la información que tenemos es que ese plan 2, todo el estadio terminado con toda la fachada, con el tema de lo que va a ser la parte que decía Mariscal López, que está totalmente cambiada, donde solo se mantiene el salón blanco, va a estar para el mes de abril, intacto, ya entregado entero. Hay que ver si el plan 1, que es el que, repito, para que se entienda bien, no es que lo que se pensaba hacer para noviembre va a estar en abril. ¿Se entiende, verdad? Se entiende. En abril todo completo, porque hasta noviembre se pusieron como meta hacer la primera parte, que ya daba para ser presentado al menos como un candidato a recibir el partido de Copa Sudamericana. Digamos, el plan 1 o la terminación de la primera fase del estadio. La terminación de la fase total del estadio es la que decimos que va a ser en el mes de abril. 32.000 personas. Quien pudo ver la imagen habrá visto que hay una cantidad de palcos muy importantes. Una cantidad importante. El costado que da hacia la calle que entramos por detrás, la de Platea, tiene una fila de palcos impresionante, que es la más grande de todas. Esa sí. Fuente que yo te pasé, sí. ¿Puede ser que pase eso? ¿Cuál es? ¿O no querés? Levántame. Exclusiva. Agregamos a Federico. Digamos, techado el estadio. Estadio techado. Pero eso para abril del 2025. Para abril. Estamos hablando de estadio terminado, no fase 1, que es el que iba a estar para la Copa Sudamericana. O sea, la noticia acá entonces, Federico, porque después se transcribe en la red, claro. No te vayas a enojar. No, para que no se transcriba más lo que vos estás diciendo. Claro. El nuevo estadio ODD no llega para noviembre. No. Ahí volvemos. Porque no llega para la Sudamericana. No, porque ellos tienen todavía la esperanza. Lo que no va a llegar y que no estaba planificado que llegue para la Sudamericana es el estadio completo. Ellos van a presentar la candidatura, sí, el tema del techo, van a presentar la candidatura con las bandejas. Terminando la fase 1. Por eso digo, ahí está, la fase 1. Si termina la fase 1, presenta candidatura para Sudamericana. Para Sudamericana. Entonces, no, porque no quiero que se transcriba mal en las redes. No, por eso. Volví a repetir, la noticia en realidad acá es que en abril va a estar el estadio completo. Completo. Con la gran cantidad de palcos, con el tema del techado, con el tema de los arreglos especiales que van a dar hacia la parte de Mariscal López, donde está el Salón Blanco, que va a tener un espacio aledaño muy importante, pero el proyecto Copa Sudamericana se mantiene, es el de la fase 1, donde solamente iban a poner las tribunas que son prefabricadas, que ya la están haciendo en la misma hormigonera donde hicieron las gradas de Nacional, que quedaron muy lindas. ¿Viste la nueva grada nacional? Sí. Bueno, ahí están haciendo la prefabricada para Olimpia también, y eso es lo que ellos iban a presentar para la final de la Copa Sudamericana. O sea, en noviembre se presenta la primera etapa del estadio. Así mismo. En abril ya estadio la conclusión completo. Total del estadio. Concluido 32.000 con estadio techado o estadio Osvaldo Domínguez. Mes de abril, entonces. Gran cantidad de palcos. 2025 y una muy buena cantidad de palcos. No te supieron precisar lo que ya estaba. Esto Johnny nos puede tirar en el grupo. Ya estaba la cantidad de palcos establecidos. El de Guaraní va a tener aproximadamente 64 palcos. Nos contaba la otra vez el señor Angulo, el arquitecto Angulo, el encargado del estadio, del Club Guaraní, del nuevo estadio del Club Guaraní. Sí. Bueno, entonces esa es la noticia, a eso agregarle la noticia del día. Mañana reunión, mañana cónclave, se puede decir, cónclave, ¿está bien? Cónclave. Reunión clave importante en Olimpia.
Lo anunciaba el doctor Óscar Vicente Cabone para buscar ya definitivamente una solución para pagar. ¿Cuál fue la palabra que utilizó exactamente? Y ponerlo al aire Cancelar. para que... cancelar gran parte o la totalidad, dijo, ¿verdad?, de la deuda que tiene Olimpia para poder fichar a fin de año. Esa va a ser una tarea más que nada compleja, ¿verdad? Pero estamos con una idea que queremos llevar adelante y que es toda una ingeniería financiera. Tenemos un proyecto en curso. De hecho, mañana tenemos una reunión sobre este tema como para encarar, y si todo sale bien, si todo nos va bien, o sea que no va a ser fácil, es posible casi finiquitar la deuda y poder volver a fortalecernos en lo deportivo, ¿verdad? La idea es aproximarnos en todo lo que permita las finanzas futuras, los ingresos futuros del club, aproximarnos a prácticamente cancelar o estar muy cerca de cancelar la totalidad de la deuda. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cancelar casi la totalidad de la deuda. Óscar Vicente Escabone. Y decía sobre Gabriel González, tiene comprobada honradez. Decía sobre Gabriel González a la presidencia del Olimpia. Puede ser, dice, Gabriel González puede ser candidato una vez que termine Rodrigo Nogués. Tiene honestidad y honradez a toda prueba. Esto decía Óscar Vicente Cabone. Viene, acá me confirma un amigo del WhatsApp, de 240 palcos pasaron a 300 palcos. Gracias, 323. Sí. Johnny González nos confirma. Sí. 300 palcos. Mono Brite, tirame la parte de Mono Brite, y viene Ariel, por favor. Está esperando, ansioso, quiere opinar. Vamos con Cerro Porteño, por favor, Obi. ¿Qué es lo que más te molesta, Jorge? La actitud. Está bien, entregas una pelota o tenés un mal día, pero con la actitud no se negocia. Con las ganas de ganar, con meter, correr, para eso entrenan todos los días. Yo creo que aunque sea eso, tenés que transmitir. Hay veces que tenés un mal día y que no te salen las cosas, pero el correr y meter en Cerro Porteño nunca puede faltar. Jorge, ¿no tuvieron ayer los jugadores de Cerro? Las palabras fuertes, la verdad que mirando el partido te deja la impresión de que entraban con miedo, de que es como que ellos sabían que iban a perder. Hubo una pelota donde nuestro volante que vino de Guaraní, Morel, se fue por el costado, no sabía qué hacer y agarró y le entregó al contrario, y en vez de seguir, de ir a presionar otra vez, se quedó a caminar. Eso es... Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Le sacaste hoy esa parte donde dijo, yo ya me adelanto, los cagones son, no tienen huevo, así le digo a Mono ahorita. Viene Ariel ahora. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Romeo Benítez va a jugar en el Tigre del fútbol argentino. Oficial, esto lo adelantaba hoy García Groba con el compañero Wilson González. Romeo Benítez, 18 meses a préstamo, va a Tigre de la Argentina, el ex guaraní. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollos Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos. O llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré. Teléfono 0987-300933. AR Electricidad, precio y calidad. Si Ángel Elian quiere acercarse a vos, Obi, por favor, lo último con respecto al caso Ramón Sosa. Ángel Elian, nuestro embajador en Córdoba. Ya me perdí. Nuestro embajador en Córdoba es...
Es mejor en Córdoba Ángel Eliano. Yo. Sí, no, por Se eso. pone a la 1 de la mañana, disculpe Ponele la hora, una muchachos, pero... música de Córdoba, hermano, no sé, ¿para qué le podés? Soy cordobés. Rodrigo. Rodrigo, claro, no, pero ¿Qué está te la mona pasa? también ahí, ¿Eh? la mona aquí. Pero- No, pero el que hace alusión a Córdoba Soy Rodrigo. cordobés. Sí, Pero señor. él dice, escúchame bien, No, él pero- dice que él es rockero, ¿verdad? Entonces, no sé si hay un grupo ahí de... No, pero está bien Rodrigo, lo No, bancamos, no. los rockeros lo bancamos, No, Rodrigo, pero sí, sí. Ángel te va a decir, pues. Él, No, lo que hace el Pero rockero Ángel le no puso está con una... eso, es humita, y de No. está de nuestras inferiores, Claro, del él está Pirana, vamos está sacando nosotros. puntas, sí, Fabio, vamos, por favor. Está recién poniéndose los... No, grandemos chacarita, No, por hermano. eso. Anda no, muy no. bien este muchacho. Porque que ya estaba cerrado con Nottingham Forest, pero ahora lo último que informa Ángel Elian, que Talleres parece que dice que es insuficiente y no entiendo, se me perdió la pelota. Por favor, si puede explicar, claro, le vas a poner con toda la música, toda la fanfarria. Sí, Edgar, ya venimos con lo de Ramón Sosa. Llega la Feria Petersen en todas las sucursales, descuentos imperdibles. Encontrá las herramientas que necesitas. Acércate a las sucursales de Petersen. Jueves 1, viernes 2 de agosto, de 7:45 a 19 horas. Sábado 3 de agosto, de 7:45 a 13 horas. La Feria Petersen en todas las sucursales. Llega la Feria Petersen. Descuentos imperdibles. Podés acercarte a cualquiera de las 6 sucursales de Petersen. Avenida Artigas, Avenida Eusebio Ayala, en San Lorenzo, en Acceso Sur, en Mariano Roque Alonso y en Ciudad del Este. 1, 2 y 3 de agosto. La Feria Petersen en todas las sucursales. Más info, @PetersenPY. Este no juega por reglamento. No es que tenemos que llenar la bolsa de los 800 minutos, no. Nadie impone. Pero no te vaya, que no se te suba los humos a la cabeza. No, tranquilo, Ángel Elian, tranquilo. Esto es, hermano, de resistencia, carrera, muchas cosas tenés que aguantar. Justo te iba a contar algo respecto a alguien que... Pero lo dejamos para bueno. Epa, atención, Federico, le va a contar para decir algo. No, a Ángel vos te voy a Elian. contar. A mí, ¿no? Claro. De la suerte. Dije, che, sabí. Y ahí me dijiste, espérate, va a ganar México. Y ahí ya, pero está detrás la gente y en cualquier momento viene la info. Exclusiva. Atención, qué día hoy, Ángel Elian, hermano querido, vos ya sos prácticamente cordobés, estás en contacto con gente importante, no digas tu fuente, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa con...? Porque aceptaron, en principio, ahora dice que retroceden, hay unos días de ultimátum. ¿Qué es lo que está pasando en el caso Ramón Sosa? 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegitos 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de Pago Express, Aquí Pago y en todos los biggies de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Taiga, orgullosos de tu corazón paraguayo, el motor que te lleva hasta donde querés llegar, y vos podés encontrar el tuyo con la potencia que te caracteriza. Te esperamos en tu sucursal de Inverfin más cercana y aprovecha las ofertas disponibles. Taiga, orgullosos de tu corazón paraguayo. Eduardo Brock, hay que parar de mirar las redes, parar de escuchar a los periodistas. Esta derrota nos fortalece y el lunes vamos a trabajar nuevamente. Esta mañana tempranito, Juanma Figueredo, le digo exactamente, porque levanté yo su información a las 7:34 de la mañana. Cerro Porteño informa, no habrá atención a la prensa en el aeropuerto Silvio Pettirossi. O sea, no van a hablar. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Ramón Sosa, hermano querido? Poneme otra vez, dale. ¿Qué se va, qué no viene, qué sube, qué ahora el precio, que le dan días? ¿Qué? ¿Ramón Sosa se va o qué es lo que va a pasar, Ángel? Antes que nada, buenas tardes para todos. El domingo yo consultaba su situación. Talleres cae duramente 3-0 ante Vélez. Y obviamente enciende las alarmas. Yo veía mucho enojo en redes sociales del público de Talleres. Entonces consultaba la situación de Sosa.
Y en medio de la calentura, en medio de la vos calentura, preguntabas eso, le escribía a una fuente importante del... Osado de Federico. Bien, buen arranque de Bien, ¿verdad? bien, Osado bien. acaba de perder tu equipo 3-0, vos le llamás a preguntarle por si va a ser transferido fulano de tal. Sí, y creo que eso también influyó en la respuesta porque por la característica del mensaje también así con signos de admiración y evidentemente estaba caliente la cosa, ¿verdad? El público de Talleres preguntaba por el caso de Sosa y uno decía ¿cuándo va a volver a jugar? Porque días atrás su presidente decía que Sosa iba a permanecer apartado del equipo mientras siga con chance de ser transferido. Entonces yo el domingo le escribo a una fuente y la fuente me dice si en una semana no define su futuro se queda hasta diciembre. Y que hasta esa fecha no había ofertas importantes por lo que ellos consideraban que valía el jugador. Eso fue el domingo. Eso fue el domingo. El día de ayer surge la información de que Eso es temporada 1, caso Ramón Sosa, amiguito. Caso Ramón Sosa, Vamos, amiguito. temporada 2, amiguito. Temporada 2, ayer nuevamente resuena el Nottingham Forest por el interés que informaban nuestros colegas de Argentina. Pero lo cierto, Bruno, es que yo tengo la información de que Talleres nunca llegó a un acuerdo con el Nottingham por Ramón Sosa. ¿Cómo se llama el muchacho que forman en Inglaterra que ya pone todo? Tiene un nombre especial. Romano no, ¿verdad? ¿Eh? No, es inglés. Fabricio Romano. Es un inglés que ya puso todo el 20%, esto, el otro. Claro. Que fue operación. como primer punto de referencia. Él puso como que ya estaba todo. Y que ya estaban intercambiando incluso documentos Sí. para que Ramón Sosa sea nuevo jugador de Talleres de Córdoba. Espérame por un rato, Ángel. Vos mismo, a vos yo te levanté acá dice, lo último. Sí. Talleres considera insuficiente la oferta del Nottingham Forest por Ramón Sosa. Claro. 14 millones. Claro, eso, O sea, esto fue ayer. eso fue ayer a la Eso es madrugada. de su información propia. Esa Sí, es tu información. Claro, esa es mi información. Y según mi información también, Talleres nunca llegó a un acuerdo con el Nottingham. Porque ayer justamente cuando sale esta especie de acuerdo entre comillas entre el Nottingham y la T, que es aproximadamente al mediodía, que ya empiezan a intercambiar documentos y tal, yo hago la consulta a este directivo. Este directivo no me responde. No de fuentes. Y Después, a la noche recibo un mensaje y me dice, le menciono yo el tema de la oferta, le pregunto, ¿llegaron a un acuerdo? Le digo, y me dice, no, es baja la oferta. Nunca hubo acuerdo. Y a lo que yo le vuelvo a consultar, entonces, si no supera los 14, no se mueve, le digo, ¿verdad? No se mueve, no es lo que vale, me dice. Y ahí le vuelvo a consultar yo, quedaron en mejorar la oferta los del Nottingham. Y me pone, desconozco lo que van a hacer. Solo sé que si en 5 días no dan lo que vale, se queda hasta diciembre. Así que, por ahora, lo que se entiende es que por menos de 20 millones no se mueve. nos Ramos. quedamos hasta la temporada 2. Temporada 2, sí. Nottingham Forest, Interesado, pero no hubo acuerdo. Pero nunca hubo acuerdo y con Talleres dice 5 días para que mejore su propuesta. O si llega otra de otro club. Y si en esos 5 días nos llega una propuesta mejorada que se acerca a los 20 millones que evidentemente pide Talleres y que es lo que vale la cláusula de rescisión de Ramón, no se va a mover hasta diciembre. Bueno, y entonces vamos a esperar la temporada 3 ahora. La temporada a ver, 3. temporada 3. Si es ¿Está que bien? si es que claro, si es que el Nottingham mejora la oferta o si es que aparece otra de otro club, pero por ahora lo que sí podemos asegurar es que nunca hubo acuerdo entre el Nottingham y Talleres, como muchos señalaron, respetando por supuesto la información, pero la info que yo manejo es que nunca hubo acuerdo, mucho menos intercambio de documentos, y que por ahora Talleres no lo quiere dejar ir, por menos de 20 al menos. Pero allá lo bueno para Talleres es que allá están en plena, o sea, recién están floreciendo, por utilizar un término, las incorporaciones. Claro. O sea, recién se están moviendo los clubes para incorporar. Ahora apareció por Julián Álvarez una oferta del Chelsea. Sí. Hoy estábamos hablando de lo de David, que quiere irse al Real Madrid y no lo deja al Bayern. O sea, Bruno venía con lo de William. Están incorporando ahora. Y acá algo que creo es que más, ya- están de vacaciones todavía los Sí, jugadores. es más, acá, gracias a la fuente, me dicen que para reemplazar a Ramón Sosa, definitivamente es Aguayo el apuntado ahora. El apuntado. El apuntado. Acá hablamos, creo, ¿con quién habíamos hablado nosotros acá? Con el representante Con Gianni mismo. Elmas, sí, que confirmó. Con Gianni Elmas, que que él nos confirmó que sí, efectivamente, ya envió Talleres una oferta que fue rechazada y que Talleres tenía que enviar una mejor propuesta para Cerro Porteño. Justo antes de eso Inclusive decía- Federico tenía información. Sí, la respuesta de Cerro. leí el textual y me dijeron, ¿qué existe? Me dijeron, bueno, pero la oferta fue hace 3 semanas.
Y ya pasó mucho tiempo. ¿Hace cuánto ya Talleres estaba para vender a Pero no Ramón le venden Sosa? a Ramón Sosa, Claro. Y no, por Federico. eso. Pero te acordás que... Va atado, pues. ¿Te acordás que una vez nos dijo, che, nunca supimos después qué pasó con Campos y Sosa, ¿verdad? Vos sabés que desde las redes sociales por eso todo muy raro en ese Pues sentido. Campos nos dijo, la pues, en 15 días ya le venden, nos dijo hace mucho. Sí. Y al otro día él dejó de ser su representante. repre. Y hasta ahora en las redes sociales de ese Sport lo siguen promocionando a Ramón Sosa, sus partidos con la selección, todo eso. Por eso te digo todo muy raro con el torno a su representación. Luke Ra, el cordobés, es la nueva generación, dice Néstor Beltrán. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Qué es Luke Sí. Ra? Es muy bueno. Vos sabés que ¿Cuántos tiene años una tenés? canción que la rompe y, por ejemplo, la selección venezolana Ah, festejaba en el vestuario con la canción de Luke Ra. Luke Ra. O sea, nosotros estamos una viejaza con No, eso, lo que pasa es Rodrigo, que utilicé a alguien que cante de Córdoba. Pero Rodrigo es hasta No, hoy un símbolo alguien que cante de cordobés. Córdoba. Claro. O sea, la Mora no tiene, Luke Ra no sé, que me diga Neto si tiene alguna canción que ya soy cordobés y cambiamos. Sin ningún problema. Los Rodrigo es tradicional. Pero buscamos a los Rodrigo cordobés nada todavía. más. No, Claro. Rodrigo es patrimonio cordobés, igual que la Mora. Pero Luke Ra es muy bueno, ¿eh? A ver. ¿Cómo se llama la canción? No, Luke Ra, No, Luke ¿cómo se llama la Ra. canción que cantaba la selección venezolana? Todos cantan. Algo de mi vida, ¿cómo es? Un éxito, pero increíble. ¿Venezolana o colombiana? No, Luke Ra es cordobés. Cordobés. Pero llegó a toda América. Ya en España se canta Luke Ra. En España tú hace poco, Sí, hace poco- para mucha gente, Hace es poco- un joven que se dice que es sucesor de Rodrigo. Luke Ra. Luke Ra. Y ahora- Luke Ra. ahora- Ola Sí. perdida, así Pero no se supera llama a el Rodrigo. tema. Ola perdida Ola ahí. perdida. Los venezolanos en su vestuario no la festejan supera a con todo. Rodrigo. No, pero No está supera a Rodrigo. muy pegadizo. Esperá, pero dale la tiempo, es joven todavía, hermano. No, el tema ahora, te digo. Esperamos, ya Gentumí. Vamos a escuchar un poquito. A ver. Luke Ra. Entonces no hay acuerdo. Esperamos entonces. No hay acuerdo por ahora y... Él tenía contacto con Costa Rica también, que me siga la novela de Costa Rica. No, tremendo. ¿En qué quedó? A ver. Ah, está el presidente del club. Lo trajo Luke Ra. Pega, Lurra, pega. ¿Qué tal, presidente Rodrigo Cotonové? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Bruno, hola Fede, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, acá con energía viernes, ya escuchado Lurra, Sí, con ganas de ir a cosas más importantes ya, hermano. Acá nos estamos actualizando. Esto es lo moderno, lo último, hermano querido. Así Presidente, acá estábamos recibiendo información de primera mano a través de Federico sobre el tema relacionado al estadio. Y lo que nos dice Federico es que la primera etapa ustedes la van a presentar para noviembre, pero el estadio estaría completo para el mes de noviembre del año 2025. Si eso es correcto y si te podés explayar, por favor, para la enorme audiencia de ABC, por favor. No, realmente no tenemos fecha para la segunda etapa, ¿verdad? Nosotros ahora estamos trabajando y creemos que todavía tenemos una chance de llegar a noviembre, si bien tuvimos retrasos importantes relacionados a dos temas principalmente, ¿verdad? Primero, que las demoliciones se tardaron un poco más de lo que se calculó porque no teníamos plano viejo del club, entonces a la hora de hacer las demoliciones se tuvo que hacer de manera más lenta y pausada para no comprometer las estructuras con lo que nos íbamos encontrando, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, el proyecto fue sufriendo modificaciones, principalmente por la gran respuesta de la gente para la adquisición de palco. Entonces nos vimos obligados a agregar un piso más de palco en el sector de preferencias, 2 pisos más de palco en el sector de preferencias y también unos palcos más en graderías, ¿verdad? Entonces eso un poco retrasó también el trabajo de los planos, además de que tomamos la decisión ya de que el proyecto esté pensado ya para que tenga un techo el estadio encima del público, ¿verdad? Entonces eso hizo que se retrase. De todas maneras, nosotros, y es que no llegamos para noviembre, sí, nuestro objetivo es estar habilitando el estadio en la apertura. Claro, yo cuando hablaba Rodrigo, buen día, me refería al tema del estadio completo, ya con el techo, con todos los palcos, porque está claro que la meta de ustedes es llegar a noviembre, como dejaron establecido con la primera etapa, pero después ya con el tema de todas las terminaciones,
estaría para esa fecha, ¿verdad? Bueno, digamos, en medio del torneo de apertura el año que viene, para ser más específico y no poner ya un mes tan puntual. Los palcos y la doble bandeja sí estaríamos llegando de última para la apertura, ¿verdad? Sí. Lo que sí puede retrasar un poco es la colocación del techo, ¿verdad? Que el proyecto contempla un techo estructural de hierro con unas lonas especiales blancas, ¿verdad? Entonces, ahí un poco vamos a depender de la fabricación de las lonas, ¿verdad? Que todavía no tenemos certeza sobre los tiempos. Entonces, en todo caso ahí se habilitaría el estadio en la apertura sin el techo, y el techo se completaría después en el transcurso del año, ¿no? Decía Óscar Vicente Cabones, que hablamos al principio del programa, decía que lo bueno es que ya está todo financiado, el tema del estadio. Claro, el estadio es un proyecto que al club no le representa una erogación adicional a los egresos que el club tiene. El estadio es un proyecto individual que corre en paralelo, es autofinanciado por la compra de palcos, ¿verdad? Nosotros por eso que justamente salimos a la venta con los palcos para un periodo de 4 años a los compradores. Entonces, los que están comprando los palcos ya pagan 4 años adelantados. Nosotros con ese dinero estamos financiando absolutamente el 100% de las obras del estadio. Correcto. Ahora, otro tema, presidente. Ustedes entiendo que de 240 palcos se fueron finalmente a 300 palcos, ¿verdad? Y 310 por ahí va a ser el número final. 310 inclusive. Sí, pues hay cierta cuestión ahí de medidas que faltan definir, pero son 300. Ajá. 300. ¿Cuántos palcos vendieron hasta ahora? Y tenemos ya 240 más o menos ya vendidos y asegurados. Y tenemos 60 más todavía en proceso de análisis de crédito, etcétera, de los compradores. Ah, perfecto. Hacernos un poco un adelanto, presidente. ¿Hay algún otro jugador que va a ser vendido ahora? ¿Se fue Bruguera, se fue Fernando Cardoso, se fue Saúl? No tenemos nada. Todo lo que se lee, lo que se dice, no, realmente no hay nada. No hay ninguna oferta concreta, real, de nadie, por nadie. O sea, son Per y Saúl que se fueron a News y estamos finiquitando detalles con San Lorenzo para lo de Bruguera. Bruguera, vi que se hizo no hay nada. La revisación médica esta mañana, se hizo Bruguera. Salió todo bien. Pasa que San Lorenzo está inhibido todavía. No, a mí me informó que ayer ya hizo pero que tenía que firmar hizo ayer. todo, pero no, técnicamente no está todavía. O sea, hizo Sí, todo. lo que pasa es que nosotros exigimos que el dinero esté en cuenta también antes de confirmar. Entonces, bueno, una vez que ellos cumplan eso, vamos a estar emitiendo los contratos, el pase, etcétera. Ajá. Pero ¿cómo se hace la operación, presidente? Aclaran un poquitito. ¿Ustedes qué porcentaje venden? Porque entiendo que Bruguera tenía un porcentaje. ¿Cómo es la operación finalmente? El Olimpia tiene 50% del pase. Nosotros cuando le compramos a Bruguera Nacional, sí, compramos el 50% y el otro 50% es propiedad del jugador. Y ahora estamos vendiendo 40 y nos seguimos quedando con 10. Ah, y el otro resto del jugador, él también vendió su parte. La otra parte la negocian ellos directamente con el jugador. Ah, directamente con San Lorenzo. Ah, correcto. Sí. Y tengo entendido que él va a seguir manteniendo ese porcentaje. Ah, correcto. Ahora, presidente, ¿esos 40% ustedes ya lo van a cobrar ahora o va a ser en cuotas? La mitad ahora y la mitad en diciembre, con un aval que también pedimos ahora, con un seguro. ¿Se puede decir el monto en cuánto es? El monto es 1.250.000, el total por el 40%. Buenas operaciones. Pues que, buenas operaciones. 40% y le quedan 10 a Olimpia, 1.250.000. Bien revelado porque hoy en la prensa argentina esta mañana decía 1 millón. Entonces, ¿qué mejor que el propio presidente de Olimpia? 1.50, nosotros compramos en 1.100 el 50% y estamos vendiendo el 40 en 1.50. Muy bien. Y además también repercute positivamente en nuestro plan de ir bajando salario, ¿verdad? Porque tenía un salario importante, entonces también por ese lado también nos beneficia bastante. Facundo Zavala, preguntaron, sondearon, hay acercamientos del fútbol brasileño, hablaban de San Paulo, Gremio.
No, por Facu lo único que vino, y sí vino concreto, una oferta concreta y con hoja membrete de Estudiantes de La Plata que nos hace aceptar. Que puede llevar Zamendia, que estaba buscando lateral izquierdo. Si Ramón Sosa es vendido, Olimpia tiene un porcentaje, algo de solidaridad que cobrar. ¿De quién, uno? De Ramón Sosa. Olimpia tiene un porcentaje muy pequeño, creo que es 1%, 1.5%, algo así. Ajá. Lo que no corresponde a nosotros. Pero 1% y algo. ¿Y los arqueros, presidente, Olveira y Espínola, se mueven, se quedan, cómo está? No, para nosotros ambos son fundamentales en la estructura. Gastón nos mostró este torneo, quizás para nosotros fue el mejor jugador de Olimpia en el torneo pasado. Lo consideramos el mejor arquero del fútbol paraguayo. Y si no es una oferta, tiene que ser una oferta que sea demasiado agresiva, demasiado grande para que nosotros consideremos que él pueda ir. Y en cuanto a Juan también, Juan es arquero de selección, compiten, hacen la competencia entre dos arqueros tan buenos, hacen que el nivel de ellos sea el que tienen y bueno, y tampoco, ¿verdad? Si es que viene una oferta que sea buena para el club y que nos convenza, sí, entonces la analizaremos, pero mientras no tengamos nada, no hay ni siquiera que analizar, ¿verdad? Porque la verdad es que no vino ninguna oferta tampoco, ¿verdad? Ya. Quiero hacerte una consulta técnica. El representante dijo que trajo oferta, que esto, que aquello, y todo mentira, no llegó absolutamente nada a Olimpia. No llegó. ¿Ustedes trabajarían con una empresa de nombre Vince Investment? Win. ¿Van a trabajar con ellos? Sí, ya anunciamos eso hace 2 días. Ya. Tenemos un acuerdo con Win como nuevo partner del club. Win es una plataforma de tokenización de activos digitales, ¿verdad? En este caso lo que se tokeniza es el derecho de solidaridad de los jugadores que Olimpia tiene afuera. En este caso son 13 jugadores los que están tokenizados. Entonces básicamente funciona así, ¿verdad? Sobre el derecho de solidaridad que le corresponde al club, el club eso negocia un 70% con la plataforma Win. Win tokeniza eso, vende a gente que compra esos tokens y esos tokens eventualmente se revalorizan cuando estos jugadores tienen una segunda transferencia. O sea, vos hablando... El valor base que se usa es su última transferencia. O sea, hablando mal y pronto, es como la cotización de la bolsa. Vos podés comprar un porcentaje de un jugador del Olimpia. Del derecho de solidaridad, no del pase. Del derecho de solidaridad. El pase está prohibido por FIFA comercializar, ¿verdad? Sí. Acá lo que se comercializa es... Derecho económico. El derecho de solidaridad. Correcto. Por ejemplo, vamos a lo de ahora. Ustedes van a cobrar solidaridad por Adam Vareiro, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces si vos, por ejemplo, hace 5 años, ponerle que cuando él estaba como para debutar en primera, vos comprabas el 1% de la solidaridad, entonces ahí vos ibas a recibir ahora. Sí, te hago un ejemplo así bien más fácil para que la gente entienda. Por ejemplo, voy a ponerle un monto redondo nomás, ¿verdad? No es el real, pero para que sea más fácil entender. Un ejemplo. Ponerle que a Olimpia le toca, no sé, $10,000 por el derecho de solidaridad de Vareiro. De Adam, ¿verdad? Entonces, la plataforma, ponerle que ahora le vendió, listo, a San Lorenzo y son $10,000. Entonces, sobre esos 10,000 se valoriza el 70%, o sea, 70,000, ¿verdad? Entonces, el que compra el token, ponerle que compra, hay 7 tokens de 1,000 para hacer más fácil entonces, el que compra el token se queda con ese derecho, digamos, y el día de mañana, si el jugador tiene otra transferencia de River a Europa, ponerle y es el doble, ponerle que el derecho de solidaridad sea el doble, sea 20,000, entonces está doblando el dinero sobre el token que compró. ¿Entendés? Presidente, tiene todo un mercado secundario también, donde la gente puede comprar tokens, intercambiar tokens, o sea, es todo
Acá en Paraguay todavía no está tan desarrollado. Acá realmente el cliente final de esto está más en Asia, en Europa, ¿verdad? Presidente, está claro eso, es interesantísimo, muy, muy interesante, es una inversión sí que al hincha le puede seducir, claro. Pero que a sí. largo plazo, aparentemente, como yo entiendo, ¿verdad? Vuelvo a repetir lo que nos confirmaba el presidente, $1.250.000 por el 40% de Bruguera y 10% le queda a Olimpia, los otros 50% le pertenecen al jugador, ya cobra la mitad ahora y la otra mitad van a pagar, ¿en cuánto tiempo dijiste, presidente? A fin de año. En 5 de enero, por ahí la fecha, sí. ¿Cuándo, perdón? Los primeros días de enero. Ya. Presidente, las redes, después de terminado el partido contra Guaraní, algunos te dijeron que fuiste tibio, que tenías que... ¿Por qué no hablaste de la actuación de Romero, del VAR? No aparece ahora hablar Romero, no fue programado en esta segunda fecha. Hablábamos con el doctor Julio Jiménez y nos decía, vamos a presentar una nota, estuvo muy fuerte Julio, estaba enojado, molesto con la actuación del arbitraje, pero te consulto ahora, presidente, ¿cómo viste eso? ¿Pensás que realmente lo perjudicaron a Olimpia? Porque también salió la decisión de la APF, la dirección de árbitros de la APF, decía mano de Barreto, posición adelantada de Prato. A nosotros nos pareció que realmente no adicionaron lo que correspondía, pero te cedo la palabra, por favor. Yo me manifesté después del partido vía Twitter y si la gente espera que yo salga a decir grosería y a gritar, no, yo no voy a hacer eso porque mi estilo no soy así. Y tampoco voy a entrar en un tema de circo para que la gente esté contenta. Eso yo no voy a hacer. Yo creo que las cosas se logran de manera educada y respetuosa con la gente. Y dentro de eso voy a hacer oír mi voz de queja, ¿verdad? Y lo hice por Twitter de manera personal, lo hicimos de manera institucional a través de una nota. Y me ratifico ahora, ¿verdad? Para mí, para nuestro entender, dentro del Departamento de Inteligencia de Olimpia, no correspondía que sea penal. La cámara que utilizó el árbitro es una cámara que no tiene la tecnología, no tiene los píxeles adecuados, no tiene los frames adecuados. Vos cortás de un cuadro a otro y el momento que impacta en el cuerpo él no se ve porque está cuando la pelota está llegando y cuando la pelota está saliendo. Entonces es imposible determinar con esa cámara que utilizaron. Sin embargo, hay otra cámara que es más de atrás que no utilizaron para mostrarlo al referee ni tampoco utilizaron para hacer su ratificación que hicieron posterior vía video. Y nos mantenemos y nos ratificamos que para nosotros, a nuestro entender, no correspondía cobrar penal. Y le sumamos a eso lo que dijiste, sí. Se jugaron 50 segundos a partir del minuto 88. A partir del minuto 88 se jugaron 50 segundos en el partido. Porque el penal se cobraron en el minuto 88 y se patea recién en el minuto 93. O sea, 5 minutos no se perdió ahí. Dieron 4 minutos primero de descuento. Después dieron 2 más, guau. Y del 93 al 96, que no sé, ahí se jugaron 50 segundos. Entonces, realmente no tuvo ningún sentido la adición que aplicó el resto, ¿verdad? Y sí, cierto, a lo mejor no íbamos a ganar, a lo mejor podíamos perder también, pero tiene que hacer aplicar lo que tiene que hacer aplicar si hay que hacer el descuento. Y después nos metieron 11 faltas en el segundo tiempo en los últimos 20 minutos, de las cuales y hay 7 o 8 faltas que son cualquier cosa. O sea, son choques casuales, cuerpo a cuerpo, que toda la vida que ni siquiera eran consideradas divididas, no eran ni fulles, ¿verdad? Entonces todita nos cobró y nos metió una pelotazo dentro de nuestro arco, obviamente, ¿verdad? Entonces ahí es donde radica la queja, ¿verdad? Y reitero, yo no voy a salir a decir grosería, no voy a salir a gritar, no voy a salir a insultar a nadie, no le voy a faltar respeto a nadie, porque no soy así y no lo voy a hacer. Y el límite que está esperando eso, bueno, va a quedar esperando nomás porque... O sea, para congraciarte con la gente en redes y vos no lo vas a hacer de esa manera. Y personalmente, no para el show ni circo para la gente. Bueno, perfecto. Después te cedo la palabra a Federico. Quiero hacer una pregunta más, por favor. Óscar Vicente Escabone nos decía esto hace instantes. Permitidme, por favor, presidente, ponerlo al aire. Óscar Vicente Escabone.
Creo que Gabriel puede ser un muchacho indicado cuando termine su periodo. Rodrigo no es, él puede ser un candidato, ¿por qué no? Gabriel tiene una honorabilidad, una decencia y una honradez a toda prueba, y fundamentalmente él trabajó en la gran época con Osvaldo Domínguez y vivió y sabe lo que es el club, al igual que la mayoría de sus compañeros de esa época, ¿verdad? Lo más importante con el estadio es que, bueno, va a seguir su ritmo de construcción, ¿verdad? Como todos, pero lo más importante es que el estadio tiene los fondos asegurados para su terminación. Esa va a ser una tarea más que nada compleja, ¿verdad? Pero estamos con una idea que queremos llevar adelante. Y que es toda una ingeniería financiera. Tenemos un proyecto en curso, de hecho mañana tenemos una reunión sobre este tema como para encarar, y si todo sale bien, si todo nos va bien, o sea que no va a ser fácil, es posible casi finiquitar la deuda y poder volver a fortalecernos en lo deportivo, ¿verdad? La idea es aproximarnos en todo lo que permita las finanzas futuras, los ingresos futuros del club, aproximarnos a prácticamente cancelar o estar muy cerca de cancelar la totalidad de la deuda. Escuchaste, una reunión importante mañana donde se va a buscar el mecanismo para pagar, si no es la totalidad, gran parte de la totalidad de la deuda, decía Óscar Vicente Escabón. ¿Está al tanto, presidente? Claro, esto lo venimos trabajando con el doctor desde la primera semana que asumimos como función directiva. Nosotros venimos con un plan que le presenté a él y que le encantó, le gustó, o sea, le gustó nuestra visión. Yo ya tuve también reuniones con fondos internacionales, tuve 3 reuniones y bueno, estamos trabajando en eso, y él también por su lado se empezó a mover con eso, ajustó un poco el plan que le habíamos comentado, y aparte también contrató una persona, un asesor que a título personal él le contrató para que también nos ayude en eso, a ir puliendo un poco nuestro plan, y mañana a las 10:30 de la mañana tenemos una reunión justamente con esa persona, ¿verdad? Esa persona es a Óscar y a otros presidentes me tengo siempre al tanto de nuestras gestiones y siempre están dispuestos a ayudarnos, ¿verdad? Y él principalmente. Entonces, pero la reunión mañana es con este economista, no sé si es economista o es financiero, ¿verdad? Pero es una persona muy reconocida, extranjero, que nos va a ayudar a hacer una captación grande de fondos para nuestra idea es reestructurar la deuda completa del club, ¿verdad? Nosotros lo que estamos buscando es un fondo que pueda darnos la totalidad de la deuda, dejar prácticamente en cero el club, y que los pagos sean anuales durante 20 años más o menos, dentro de un flujo responsable y real de lo que el club produce, ¿verdad? Entonces sobre eso es lo que estamos trabajando. Pero esta es una persona contratada, esta es una persona contratada, no es él el que va o él va a captar los fondos, él va a traer el dinero. Bueno, acá hay una ingeniería grande que obviamente al estar él también apoyando esto es una garantía también para lo que consigamos, ¿verdad? Y quizás una parte va a ser seguramente con fondos locales, otra parte va a ser con fondos extranjeros. Eso es lo que mañana vamos justamente a... O sea, no te puedo responder todavía porque mañana recién vamos a estar haciendo ese análisis, para eso la reunión mañana, ¿verdad? Con esta persona que el doctor contrató, ¿verdad? De esa reunión participa entonces este hombre de finanzas, Óscar Vicente Escabón, y vos. Así mismo. Porque mira que, presidente, esto es muy fuerte, o sea, estamos ante una posibilidad de que... Reiterando que es extranjero, ¿no? Es extranjero. Realmente no quiero crear alguna expectativa falsa, no, estamos trabajando en eso, ¿verdad? Nosotros, el club el Olimpia tiene los activos para respaldar una operación así de grande, y si bien tenemos un descalce financiero grande, económicamente el club sí está bien. Entonces de
trabajando sobre eso, ¿verdad? Y bueno, ojalá que podamos conseguir, lo vamos a conseguir resolverlo de esta manera. Hoy en día hay muchos fondos en el mundo para que están dedicados al deporte, que están dedicados a la construcción de estadios, etcétera. Entonces, la idea es un poco ir detrás de esos, ¿verdad? Y nosotros vemos eso como una solución a largo plazo para el club, en contraste con toda esta nueva movida de sociedad anónima y todo eso que nosotros no es lo que queremos para el club. O sea, nosotros lo que queremos es que el club pueda ser autosustentable y realmente si el Olimpia se maneja de manera responsable, con presupuesto, con lo que puede realmente gastar el club, y conseguimos esto, vamos a estar volando en 12 años. Perfecto. Federico, ¿qué consulta tenías? Sí, volviendo a lo deportivo, el tema de la localía, porque el campo de juego el 3 de febrero, la otra vez vimos en qué condición estaba, perjudicó mucho a todos, y que tienen para la tercera y la quinta fecha, Rodrigo. Tercera es con Trinidense y la quinta con Libertad. Sí. Si ya tienen algo establecido de acuerdo a la última vez que habíamos hablado con Malte, que había establecido algo, pero creo que cambió con el tema del estado del campo del 3 de febrero, ¿verdad? La quinta ya está definido que lo vamos a jugar en Encarnación. ¿Con Libertad? ¿Verdad? Con Libertad, sí. Y como decir, sí, lo de Ciudad del Este en realidad, bueno, ahí los problemas, el club tuvo un cambio de directiva, entonces eso hizo un poco ese retraso en nuestro ingreso al mantenimiento de la cancha, y lastimosamente nos llegamos con los tiempos para que la cancha esté en óptimas condiciones. ¿Y dónde van a jugar esa cuarta fecha, presidente? Bueno, eso lo vimos todo, ¿verdad? La tercera. ¿Dónde van a jugar la tercera? ¿Cómo? ¿Dónde van a jugar la tercera? No, y a eso quería llegar. Nuestra idea era volver a jugar ahí la tercera, pero realmente el campo de juego va a estar en condiciones recién en un mes más o menos. Entonces, bueno, estamos viendo alternativas, ¿verdad? Toda la mañana seguimos trabajando en eso, estamos viendo ahí que finalmente hacemos, ¿verdad? Sí. Itagua se mantiene para la tercera. ¿Cómo? Itagua. Itagua es una opción si es que pasa la inspección, que tengo entendido van a hacerlo en estos días, ¿verdad? Pero Itagua es la opción 1. No, la opción 1 es Encarnación. Ah, Encarnación. O sea, la tercera y la quinta. Y la cuarta solo le lleva a Olimpia a Encarnación. O sea, los 3 partidos seguidos en Encarnación serían probablemente. Sí, que Sol yo no sé si le conviene llevarnos, porque al irnos nosotros a jugar ahí el fin de semana, obviamente ellos nos llevan por una cuestión económica, ¿verdad? Claro. Sí. Sol debería replantear. Pero jugando 3 días después contra un rival como Libertad, seguramente ese sí, no. Toda la atención le golpea el bolsillo al hincha y... Bueno, salvo que Olimpia gane y ahí bueno, sí la pero gente... esto es importante porque cuando hablamos la otra vez es como que por un pacto con Sol iban a jugar la tercera en Itagua, pero ahora está diciendo que la tercera podría ser ya en Encarnación, la quinta también, entonces serían 2 partidos, 2 localidades serían en Encarnación. Lo último que están hablando esta mañana, decía Rodrigo. Es lo último, sí, pero estamos viendo, realmente no queremos irnos tanto tiempo porque si no va a significar que nos quedamos toda la semana allá. Entonces estamos evaluando qué otra opción tenemos. Realmente esto de que no estén defensores es un problemón, ¿verdad? Para todos. Para todos, no, es que no hay más opciones. No. Presidente, para cerrar, lo último. Me dice Johnny González que Montenegro y que Beto Espínola ya están para la reserva. Sí, creo que este fin de semana ya van a jugar en la reserva. Ya van a jugar. Sí. Bueno, alentadora noticia para el hincha del Olimpia. No es 100%, pero era el plan. Hay que ver cómo termina el entrenamiento de hoy. Presidente, en tu nombre, muchas felicidades por lo de ayer, 122 años y muchos éxitos. Gracias por tu tiempo y tus explicaciones. Muy amable. Gracias, Bruno. Gracias, Fede, Wilson y bueno, un saludo a toda la audiencia Cardinal. Y por medio de ustedes hacer llegar las felicitaciones por un aniversario más a todo el pueblo olimpista y darle la seguridad de que estamos dando todo por el club y no nos va a doler nada, estamos con todo. Así que un abrazo grande. Gracias, muy amable. Rodrigo Nogués, presidente del Olimpia. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Dice Johnny acá, lo dijo ya Benru en el entretiempo del partido Guaraní, probablemente vayamos a Encarnación en la tercera, decía un contacto. Lo dije, le dije a Benru, dice. Lo dije, dice. Lo dije a Benru. Le dije a Benru. Pobre Benru, bueno, pero Benru tenía muchas cosas, a lo mejor se le pasó. No, lo dije a Benru. Lo que pasa es que... ya Johnny, claro. Johnny dijo al aire. Le dijo ya al aire. Benru. Supongo, en la previa. No, privado. No, porque nosotros cuando hablamos con Malte Melgarejo el sábado, que fue el día del partido, cuando hablamos en el Super Sábado, Fabio, él dijo que como Sol le llevaba a Olimpia, Girón desagotaba un poco, porque no 3 partidos seguidos, por eso hablo de Itagua. Pero yo lo noté a Rodrigo convencido de Encarnación, pero tercera y quinta. Sí, no, y puede ser cuarta también, depende de Sol. Claro. Pero te voy a decir pero algo. llevando, porque, ¿sabe? Porque... Si Olimpia gana, si Olimpia está prendido, igual se va que ya hizo la mega, si no, acá está el chanchito, vamos nosotros, el chanchito, ¿cómo sería? Los huevos de la gallina de oro. Disculpa, la gallina de huevo de oro, no equivocar también aquí. Claro, venimos con Cerro a fondo, dale. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. Ariel, brevemente. ¿Se entendió lo de Cotonou y el tema Olimpia? Sí. Lo del dinero, lo de 20 años de financiación. ¿Algún tercero puede comprar la deuda? Total. Y refinanciar en un plazo de 20 años. O sea, uno imagina que así puede ser la figura. No, pero eso es lo que dijo Cotonou. Y hacer ya un pago anual nomás. Anual no le... A largo plazo. Y ya no estás en, digamos, en Inforcon, entre comillas, ¿se entiende, verdad? Con problemas con la FIFA y sin posibilidad de fichar. Esa sería la figura. Y el famoso refinanciamiento. Sí, a largo plazo. Nuestra idea es reestructurar la deuda completa del club. Nosotros lo que estamos buscando es un fondo que pueda darnos la totalidad de la deuda, dejar prácticamente en cero el club y que los pagos sean anuales durante 20 años más o menos, dentro de un flujo responsable y real de lo que el club produce. ¿Verdad? Hay una ingeniería grande que obviamente al estar él también apoyando esto es una garantía también para lo que consigamos, ¿verdad? Y quizás una parte va a ser seguramente con fondos locales, otra parte va a ser con fondos extranjeros. Eso es lo que mañana vamos justamente a... O sea, no te puedo responder todavía porque mañana recién vamos a estar haciendo ese análisis, para eso la reunión mañana, ¿verdad? Bueno, ahí está, Cotonou. Con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tuti. Centro del Neumático es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEUPY. Este mes Ensueño Lar vuelven los días de ensueño. Hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Visítalos en www.sueñolar.com.py.
Albirroja. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más información en redes o al 519-9000. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa, lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Jorge, ¿no tuvieron ayer los jugadores de Cerro? Las palabras fuertes, la verdad que mirando el partido te deja esa impresión, te deja la impresión de que entraban con miedo, de que es como que ellos sabían que iban a perder. Hubo una pelota donde nuestro volante que vino de Guaraní, Morel, se fue por el costado, no sabía qué hacer y agarró y le entregó al contrario, y en vez de seguir, de ir a presionar otra vez, se quedó a caminar. Esas son cosas que en Cerro antes no existían, no tiene que transmitirse, todos los jugadores deben transmitirse, sabían que necesitábamos un buen resultado, que era difícil en Brasil, pero que no era imposible. Pero yo creo que la mentalidad que están teniendo, que están demostrando, deja mucho que desear. No es el Cerro que todos sabemos, ya hace un buen tiempo, y molesta y duele al hincha, y a mí como exjugador, a mí me molesta mucho. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber qué es el mejor que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique, sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. ¿Qué es lo que más te molesta, Jorge? La actitud. Está bien, entregas una pelota o tenés un mal día, pero con la actitud no se negocia. Con las ganas de ganar, con meter, correr, para eso entrenan todos los días. Yo creo que aunque sea eso, tenés que transmitir. Hay veces que tenés un mal día y que no te suenan las cosas, pero el correr y meter en Cerro Porteño nunca puede faltar. La verdad que a mí no me gustó mucho el tema de irse de los jugadores a hacer una pretemporada en Europa. Nosotros creo que aquí tenemos buenos lugares, o más cerca también tenemos lugares donde se puede hacer una buena pretemporada, y queremos inventar la pretemporada europea, y eso no va con el fútbol paraguayo. El fútbol paraguayo es muy distinto. Por eso justamente estamos fracasando en todo, en la selección, en los clubes. Queremos implementar cosas que al fútbol paraguayo no le suma. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Bueno, 1
Vos tenés el primer gol de Paranaense. Antes que entre Ariel, bueno, yo sé que vamos a abarcar todo eso, ¿no? Pero ¿quiénes habrán sido los jugadores que no quisieron venir? ¿De dónde? ¿De España? ¿De dónde habrán sido? Vos decís, para ponerle en contexto a la gente que no Claro. escuchó a lo mejor. Manolo Jiménez, cuando se le preguntó ayer, ¿usted no pidió refuerzo? Dijo, claro que pedí. Y muchos jugadores fueron vistos, pero no quisieron venir al país, dijo. Seguí, Federico, por favor. Sí. No, quisiera saber de dónde habrán sido, quiénes fueron los ¿Fue un que español o qué? intentaron, no, y puede A lo ser. mejor la primera de Porque él España. dijo, he visto, a lo mejor vio allá en Málaga cuando Sí, estuvo. sí, Y saber si O sea, realmente qué es lo que para se ahondar buscó. un poquito, porque acá hay jugadores que quieren venir, de hecho están viniendo algunos, ¿verdad? Argentino, Con algún pase uruguayo, importante, claro, no claro, sé, claro, yo no por eso. entiendo, no sé si él se fue a buscar en Y Inglaterra, eso- que la Premier League le presentó, No, venía no. acá. No, y por eso. Por Porque eso. si vamos a algo que nosotros teníamos oficialmente que escuchamos de los protagonistas, ¿te acordás que Corsi, representante de Héctor David Martínez, dijo que estaban en negociación? Jamás De dijo Renato quiere Corsi, venir. sí. Jamás dijo que Héctor David Martínez no quiso venir al país, por ejemplo. Estamos en negociaciones, dijo con Cerro. Y ahora fue al Inter de Miami. Al Inter de Miami, sí. Bueno, pero pero convengamos que entre venir Hoy se a- presentó al a Inter de Miami. Asunción y a Miami, ¿dónde te vas a ir? No, y para River fue, No, pero- bueno, lo mismo que iba a hacer con Cerro, fue a préstamo por un año. Sí, pero Al Inter. digo nomás que en ningún momento el representante dijo no le seduce Paraguay. Estaba entusiasmado, ¿verdad? No le dijo no. Eso es más lo que voy, ¿verdad? Vamos al análisis del partido, hermano querido. Después vamos a escucharlo. Si vos tenés fragmentos de Manolo, pues vamos a escuchar toda la conferencia de Manolo. Las partes más ricas, Wilson, con Ángel ahí organizarán los muchachos, por favor. Las partes más ricas de la conferencia, con la frase que él tiró ayer. El arquero ayer... Arias. No tenía que... O sea, tiene que haber un... Algo tiene que pasar. Un Mondoroski. Es increíble. Un Espera, Mondoroski po, así, vení. ¿Cómo fue que primero No, dijo? Ariel. Cagones, El Mondoroski. Esta no la entendí. El Mondoroski no puede Mondoroski ser el es segundo de, gol. Mondoro es de romper. No, viste que yo Guaraní. no lo que digo así que hace una cagada, casi siempre hay una. Esperá, El tema de la, no, la está por tontería comer ayer su- fue su apu- Arias. ahora, Ayer una fue salsa Arias, a la ¿verdad? olla. ¿Cómo te va a entrar ese tipo, ese No, gol? pero Mondoroski para mí es Ariel el primer gol. No te No, puede pero entrar gol se los suma tres. todo. Ese es el Está primero. bien, pero también es este. No puede empezar con ese gol, partido. No puede empezar con ese gol que te hicieron. No, lógico. Comenzamos con Miguel Benítez, que se fue ahí. Miguel Benítez, ¿verdad? seguí, Abonado. Fabio, o le Se terminó abonó. Ariel. No, Dale, Se abonó. pero estamos hablando de algo que yo para el segundo gol ahí puede haber muchos factores, ¿verdad? Y está bien, se equivocó el arquero, pero me parece que roza en Brock la pelota también y eso ayudó. No, Pero Samir, vos no podés puedes poner tus manos así. Ariel no puede apuntar al segundo gol cuando en el primer gol ahí se demuestra que el equipo pero estaba... Cuello- Pero pero vamos a Cuello le apuntar a un desbordó, todo. hermano. Vamos a apuntar a un todo. Y bueno, y También apuntemos. Miguel Benítez se fue, pensó que iba a ir a chocar al viento. ¿Cómo vas a pasar en Brasil un partido? En Brasil. Estamos si de a los acuerdo, 3 estamos minutos discutiendo ya- sobre y algo. Bueno, Estamos pega la Mondoro, discutiendo hermano. Pega con la algo Mondoro. dos, Paité completo. No, O Mondoro sí, Morel. está O Mondoro Churín. Pero O ¿cómo venía Mondoro el Aria. equipo? Hay un todo acá de Es Mondoroski diferente ya totales. arrancar perdiendo el segundo Pero tiempo. es cierto, y bueno, peor todavía. y bueno. ¿O acaso no tuvo Cerro la posibilidad? ¿Por qué yo digo que son cagones? ¿O acaso Cerro no tuvo la posibilidad? Ya, con el Mondoroski y todo el arquero, con Después del 2-1. superioridad numérica. Después del 2-1. Con superioridad numérica. En el 2-1. Y no se le fue encima, amigo. No fue se le fue expulsado, encima, no o sea, apareció la personalidad. No fue un equipo que creyó en sí mismo. No tiró más gente. Era el gordo de la costa allí solo en ¿sabes el qué? área. En los corners Mira, tenía que empujar al arquero y bueno, en el arco. Y Esa bueno, actitud y estamos no de acuerdo. hubo, esa actitud no hubo Estamos de tampoco. acuerdo, estamos discutiendo sobre algo sobre el cual estamos de acuerdo. Así de sencillo. Sí, Por eso digo que... el orden nomás te digo que a mí me parece que el primer gol no te puede... Si vos querés clasificar, querés encarar un pero, partido. Fabio, vos decís no te pueden, pero ¿cómo si Cuello, estábamos leyendo, 24 años, él empezó en Atlético Tucumán y ya le llevó, había sido el Bragantino, el grupo Red Bull le lleva a préstamo. Vuelve a Tucumán y ahí le compra Paranaense. Lo compra en 2.400.000 euros o dólares, ¿verdad? Bueno, entonces... Más a mi favor. Espera. Lo rebasa, hay un pase a la ciudad espectacular, lo rebasa Miguel Benítez. Pero o sea, era puede una pasar La así. raya costaba 1 centímetro. No te puede pasar ¿Sabes así, qué? Bruno. Eso era para llevarle por el ¿Qué vos cartel. vos por decís el darle una cartel. patada? No, por el cartel. Por el ¿Eh? cartel, con el brazo, con lo que fuese. Esa fue la diferencia cuando pisa la cancha con personalidad y determinación. Pepe, hoy la diferencia entre jugadores de jerarquía que saben. Espera, que se Nampo, plasman. tu Mondoroski dice una mezcla entre guaraní y polaco, dice. Está bien, tranquilo, muchacho. No, espera, o sea, vos eras Miguel Benítez, por lo menos un Tenés empujón. que llevarle a raya. Pero te sí. sacaban la amarilla, después ya te echaban, ¿qué pasaba? Paciencia que me saquen la amarilla. ¿Qué va a hacer?
Prefiero la amarilla que un gol a los 3 minutos que me de tardarlo todo. Vos estás propiciando el juego sucio, no entiendo. Lo que pasa es que ¿Vos te crees que los jugadores no hacen falta táctica? Se fue al bulto. Tenés razón, Ariel, se fue al bulto, Miguel. Con más a mi favor con lo que dijiste. Cuello, no puede darle ni un espacio, no puede darle... Es demasiado rápido. Muy regalado, sí, es muy veloz, pero muy regalado. Cuello. Regalado se le puso. Hubo una segunda jugada en donde volvió a pasar de él fácilmente. Bueno, pero ¿dónde es lo que ustedes no se ponen de acuerdo? No, yo le digo... Estamos de acuerdo, en el orden nomás lo que... En el orden nomás lo que yo le digo, que si vos querés clasificar, si querés encarar una eliminatoria así tan difícil como esta contra Paranaense, en su cancha, tenés que concentrarte. No podés, no te puedes hacer ese no gol. es un cuco, eso es lo más triste para Cerro, que no es un cuco, no es un gran equipo para no, es un equipo imposible, está bien Cuello, es bueno, Canovio es bueno, pero después, cuando mínimamente Cerro se animó, con lo poco que se animó, desnudó sus fragilidades. No, es más, entonces estaba ahí. Algo. Sí. Fernandinho, gran categoría, nivel, jerarquía, toca de primera, todo. Pero te voy a decir, o sea que ya está lento. Claro que sí, que 40 años. Hermano, llevarle para adelante. ¿Viste cuando le pateaban no le gustaba? O sea, ayer Cerro no tuvo esa... Vos lo definiste, huevo. Cerro no tuvo ayer esa... Juanas y Ariguri, sin miedo al éxito. Y si uno te metió el tercero de contra, paciencia. Pero lo hiciste, pero ocurrió lo que ocurrió intentando. Pero intentarse, amigo, una noche como escribió Wilson, ahí dicho, o sea, de paso, una noche épica, algo distinto alguna vez. No, porque toda la vida así te elimine de la Copa Internacional. Esto sí que es un doble impacto, un récord absoluto. En un mes y medio eliminado de 2 Copas Internacionales, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Eso. Imagínate lo que pasó, Ariel. Hace el gol Fernando Fernández, se va expulsado a Zapelli. Y ahí como que los jugadores arrugaron, ahí realmente donde se ve que arrugaron los jugadores, porque era el momento. Ahí era para atacar, hermano. Y eso es lo que te digo, pelota quieta, empujar al arquero, hace todo, ¿verdad? Sí, pero parecía que le daba igual a los jugadores el 2-1, nunca inquietaron el arco de... No, y Da Costa entró, y vos sabés que no se puede parar Da Costa. Da Costa intentó hacer una pared con Fernando Fernández, porque él sabe qué es lo que era. El famoso, ya que estamos hablando en guaraní, oye, cola y rivales, se recostaba por su rival, para el amigo que nos habla bien en guaraní, se recostaba y hacía pared nomás, él no se podía mover, y 2 paredes hizo así, pero era hacia atrás el pase, una quiso hacer con Ferfer, pero ahí estaban como 3, 4 jugadores. ¿Qué te reí? Estoy diciendo la verdad. No, por vos. Un escrito nomás. ¿De qué? No, escrito no tiene nada que ver con el caso. No, que tuvieron... Estamos Cerro Porteño. No, yo escribí algo porque acá Fabio me ladraba al lado y... Puede charlarle, ¿no? Cuando te tomaste con Ariel al principio, ¿verdad? Pero después hubo como una... Coincidencia al final. Siempre, ¿y por qué? Porque todos casi vimos lo mismo. O sea, no vienen muchos misterios. Está el tema del temperamento, definitivamente no tiene temperamento. Equipo, y mira, a mí el que me llamó la atención en el nuevo partido fue Morel, Qué frío Morel, ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre Piri, Damota y Morel? Sí, Porque Perigo. Yo tenía a Morel como de otra... Guerrero. Personalidad. Un tipo más trancador. Frío, ¿verdad? Antes del partido dijimos y puntualizamos bien, cuidado con los costados. Porque era otro equipo que planteaba ayer Paranaense. Que ya había avisado en el segundo tiempo en el partido acá, de la olla. Y los costados fueron fatales para Cerro Porteño. Otro punto, sí, Arias estuvo flojo. Báez rechazó muchas para el rival. De ahí viene el gol de Cuello después. Y Báez también falla un poco en el cruce pero yo tengo, a él le queda contrapierna el centro de Cuello, ¿verdad? Cuando le gana a Benítez, él va a cerrar a la posición de un zurdo y cierra con la derecha, por eso no llega a la pelota y la mete el de apellido italiano, Mastriani. Yo le decía Mastroianni como el actor, Mastriani. Claro, como el actor italiano. Otro punto, sí, ayer Fernandinho fue menos que el partido en la olla. Y no otra jugaba, cosa... Solo Bérico. Sí. Solo jugaba. Pero ayer apareció más el 10, Zapelli. Sí, Cacaro la tocó. Sí. Y otra cosa, avisamos en tiempo real y dijimos en la grabación, y está el tema, cuando el chico Cabaña hace la primera falta, le muestran la amarilla, dijimos, ojo con la compensación, cuidado. Claro. Porque si bien es cierto, fue muy riguroso el árbitro, la compensación en Brasil, Argentina, jugando como visitante, va a ser así. Él no tenía por qué ir a meter el codo y hacer ese movimiento porque era amarilla y fue roja. Y lo otro fue que
lo que estaban diciendo ustedes, que también se notó muy bien en el partido. Cuando se va pulsado Cabañas, que nadie le avisó de la compensación, porque habría que, ¿sabes qué? Llamarlo después de la planchita, que le ponen la amarilla y decir, ¿sabes qué? Evitar cualquier contacto de aquellos, no digo a la marca, sino de aquello que se puede considerar un contacto brusco. Y cuando hace el gol Cerro y se va pulsado Zapelli, Paranaense le agarró un ataque de temor increíble. Y como dicen ustedes, Cerro no advirtió el ataque de temor que tuvo. Mateo Gamarra le distrae a los compañeros desesperados. Línea de 5 cuando entran. Y eso es lo que decimos nosotros siempre. Como nuestros rivales siempre se dan cuenta cuando estamos nosotros con el miedo escénico. Enseguida nos pasan la factura, no hacen goles. A mí me pareció insólito que Cerro ayer del minuto 40 al minuto 45 ante un rival que tenía un temor terrible, se ponga a hacer paredes en el medio del área. Sí. Había 8 jugadores paranaenses en el medio del área y querían hacer paredes, Pachi para Fernando Fernández, que pique da Costa, una locura cuando vos tenés que encarar de otra forma. Eran los centros de media distancia de Enzo, de quien puede ir sobre el sector izquierdo, Carrascal con su pasecito filtrado. Qué falta de temperamento ante un rival que, repito, mostró mucho temor. Es como que a vos te tienen miedo, pero vos tenés más miedo, ¿se entiende? Claro, lo que le pasó es esto a Cerro. Sí. Paranaense tuvo miedo a que le empate Cerro. Sí, y Cerro tuvo miedo a empatar. Entonces, así se fue el tema. Sí. El partido empezó a las 20:30. Sí. 21:39, ¿cuántos minutos, Y estaba arrancando el segundo tiempo, 21:39. Primero 5 minutos, ponele. Bueno. Entonces, no, te quiero nomás decir lo siguiente. Vos sabés que a las 21:39, Virgilio Ferreira, se puede ganar, corran, pongan huevo, carajo, en su cuenta de Twitter en X. Y ese ya fue el periodo de Paranaense defendiendo con todos. O sea, 21:39, ¿cuántos minutos más o menos era, muchachos? Lo que pasa es que Virgilio ahí ya tuvo el diagnóstico del primer tiempo y ahí se vio que Paranaense también tenía su flojera. Tenía su flaqueza, claro. Cerro, qué pena que Cabañas se haya equivocado así y cómo Wilder también la otra vez la misma cosa. Bueno, Ariel, ¿querés agregar algo más? Jorge, ¿no fueron cagones los jugadores de Cerro ayer? Que nunca se ponen el overall para... De entrada, ¿cómo le dijiste? Si no fueron cagones, pero para mí fueron cagones. Yo ya opino lo de mi opinión, a empezarlo así. Qué fuerte Pusilánime cagones, pero pregunta a Jorge que tampoco tiene problemas, sinónimo cobarde. Porque tenía que ayer Cerro que ir a atropellarle y hacer historia alguna vez y otra vez desperdiciaron. Jorge, ¿no tuvieron ayer los jugadores de Cerro? Las palabras fuertes, la verdad que mirando el partido te deja esa impresión, te deja la impresión de que entraban con miedo, de que es como que ellos sabían que iban a perder. Bueno, yo no sé, Ariel, con mucho cariño por supuesto, ¿verdad? Sabes que te quiero mucho, pero vos te pones nervioso y parece que no te salió bien la palabra huevo. Puede ser. Te pusiste nervioso, ¿verdad? Huevo. Pero está bien, la otra vez, cuando que vos golpeaste la mesa, Ariel, ¿era por el tema de la selección o Cerro también, Parece que era Cerro también. No, pero él anda golpeando la mesa por varios. No, pero era lo de Cerro, el partido aquí en Asunción. Fue el tema del día después del primer partido en donde hablaste de... ¿Cómo era que dijiste? El tema la película de siempre. ¿Cómo se llama? Sí, claro. Fue hace 8 días, una semana. ¿Cómo se llamaba? Los abonados a tonterías. Claro, que ayer hubo 3. Otra vez. Benítez lo ponen ustedes. Hay que poner también a Arias. Al arquero. Y también al chico Cabañas. Y otra cosa con respecto a Cabañas también. Se fue bien expulsado, no se cuidó. Pero Manolo dice que nadie quiere venir a jugar en Cerro, pero realmente... ¿Cómo vas a jugar con un lateral derecho sobre la izquierda? No pudiste traer a nadie, ni a Castro. Yo decía, Fabio, ¿sabes qué? Ni al 2 de Yo decía, ¿sabes qué? Trae acá, digo más, Fabio, Bruno, porque una cosita no me quiero decir ese. Quiero oír lo de Manolo la frase, colega, por favor. Sí, vos no hace falta que traiga estrellas, figuras. Acá en el fútbol paraguayo hay jugadores marcadores que pueden marcar bien a los costados. Pues Cerro no tiene marcador a los costados. No. Cerro no tiene un volante marcador que le ayude a Enzo. Cerro no tiene un volante marcador que le ayude al lateral izquierdo. Sacrificado. Ponerle que no sea, ya te digo, que no sea una figura con nombre. Un modelo. Buscar, no sé. Así todo levantado. Claro, sí. No hizo nada.
No, ¿Qué es lo que te quería... decía? ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama Fashion Week? No. ¿Cómo se llama? Asunción Fashion Week, no sé qué se llama. Escuchamos una cosa. Y querían dar pases, querían hacer paredes donde Thiago Leno y Rocha reventaban la tribuna, la pelota los dos grandotes. Y ellos querían hacer paredes, picaban en forma corta el chico de Acosta. Y miraba el minuto, claro, 88 minutos. Y que la pelota pase por ahí. Pero repito, Cerro tendría que haber establecido, si Manolo no conoce a alguien que conozca jugadores de Ameliano, de Tacuarí como trajeron a Rodríguez, jugadores que te entren faltando 20 minutos y te den una ayuda en la marca. Ayer entró este chico Olmedo, que él no tiene la culpa, ¿verdad? Hay una que se olvidó de la pelota cuando iba a tirar un centro. Pues se animó por lo menos, claro, se animó por lo menos. Pero tratar de tener jugadores también de aquellos trabajadores. Aquellos trabajadores. Aguayo pudo haber sido interesante. Que se tiran, sí. ¿Cómo se llama el chico que entró por Olmedo. Olmedo por Ituro, ¿verdad? Sí. Olmedo rebeldía, pero él si está Aguayo. Permítame, muchachos, permítame. Tenemos lo de el picadito. A ver, pared de Ameliano, me dice Antonio Farías, saludos para Antonio. Bien, Antonio. Claro, No, jugadores que tengan fuerza, no que sean figuras, repito, pero que si vos te necesitas marca, faltando 20 minutos, se te tiren, se te maten por la camiseta. Gente que eso, así mismo. Trabajadores, no figuras, entre comillas. Ya que estamos con términos, exquisitelli. Claro, trae. Bro dice, no escuchen los periodistas de la red. Claro, Bro está con sus 60-70 mil dólares mensual, que le calienta, no pasó nada para él. Y seguramente lo van a despachar a fin de año y se va. Y el hincha queda como siempre con la bronca y una enorme frustración. No sigan las redes, no hay que muchas redes. Nadie está contento hoy. ¿Qué? Pero fútbol así. Tiene que mañana se despertar y trabajar. Sí, todo tranquilo. Y ya 2 veces te eliminaste, parar de mirar las redes sociales, parar de mirar lo que los periodistas pueden hablar ahora, porque todo el mundo va a pelear y va a hablar que todos son malos. Pero ahí lunes ya tenemos partido muy importante y que estamos muy fuertes. Buenísimo fue, Bro. Buenísima Copa Libertadores, buenísima Copa Sudamericana. Buenísimo. Estupenda, no. Déjame completar, bro, no vaya a entregar pelota como la que entregaste contra Luqueña, porque ahí también se te va a encender el tema. Empecemos la caridad por casa, hermano. Autocrítica cero. Ese rechazo significó que fueran malos en realidad. Fueron malos para toda la gente de Cerro. Muchachos, por favor. A ver, Federico, ayer hicimos Paranaense Cerro Porteño. Te quiero contar nomás, Federico. A ver. El partido de ida. Paranaense Cerro Porteño aquí en La Olla. 1-1. Hicimos el relato y comentario con vos. Chun está en París. 54,000 vistas, 54,000 personas en YouTube. Cerro Paranaense acá. El día de ayer, Paranaense Cerro Porteño, solamente en YouTube 16,000 personas siguiendo la transmisión del fútbol, hermano querido. Qué bien, Gracias a todas las personas de YouTube. Gracias a los amigos de YouTube también. Están los amigos de WhatsApp, están los muchachos de Twitter. A los amigos de YouTube, muchas gracias. Las aplicaciones, ¿sabes cómo nos siguen las aplicaciones? Sí. Desde Paraguay, en TuneIn, en la aplicación de ABC Cardinal, abc.com.py, en la página de ABC, www.abc.com.py. Si sumamos todo esto, una locura. Muchas gracias realmente a la audiencia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Kumho Tire te sorprende con una promo imperdible. 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumho es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Avanza seguro con cubiertas Kumho Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Conoce la totalmente nueva Ford Ranger y potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo.
Hoy puedo hacer un picado de Manolo. ¿Cuántos picados tenés de Manolo? ¿Cuántas frases Acá, el saludo para Ángel Rodas. Don también, Ángel, un saludo. Ángel Rodas dice espacio de Twitter también. Ah, claro. Bueno, no por el Twitter. Claro. Sí, ¿Cuánto gracias Ángel. Federico ahí? No, líder por goleada, dice gracias, sí, Sí. Ángel, gracias a Dios, sí, va muy bien también en el Twitter a la organización. Muy bien. A ver, ¿cuántos picados tenés hoy? 5. Y vamos a hacer un pimponcito de Manolo 5. Ah, no, impresionante la diferencia. Bueno, picado Obi Egar, Manolo Jiménez. Después venimos con tenemos noticia internacional, tenemos destacado. Llámenle ya a Johnny. ¿Cómo va a jugar Olimpia? Ya juega el domingo en el Carendí ante General Caballero. El domingo juega también Libertad. El lunes juega Cerro, toda la programación. Vamos entonces, Egar, Obi y Manolo. Miran la trilogía, qué lindo, qué bien, dale. No te quedes sin gas. Energygas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energygas. En Pen Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí en Pen Medicina Estética. Bueno, lo primero que decir que para mí mis jugadores siempre van a ser los mejores. Es como el padre, mis hijos son los más guapos, no acepto que digan que son más guapos otros. Por lo tanto, yo trabajo con los jugadores que tengo que trabajar, los que están en el plantel. A ver, lo has definido bien. 2 jugadores importantes que le dan la posibilidad de cambio en la zona de la defensa central con Ronaldo y con Wilde en el centro del campo. El máximo goleador fuera por lesión, Cecilio. El portero más destacable que pueda haber lesionado, Aguayo, la sensación del año pasado, lesionado. Bueno, son circunstancias del juego. Hay que afrontar la vida como viene y no quejarse. A ver. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único de chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de mediala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, paraguayo como vos. En cuanto a fichaje, pues claro que pido. Pero pido, y lo vuelvo a repetir, creo que lo he dicho ya, jugadores que no ilusionen a la gente porque son nuevas caras. Tienen que ser jugadores que vengan, que sean mejores que lo que hay. Al día de hoy yo te puedo decir que he hablado con bastantes jugadores y he pedido que el club haga un esfuerzo. Ha llegado a hacer un esfuerzo en la oferta, pero no han querido venir. No han querido venir. No voy a dar nombre por respeto porque ya están en otros clubes. Pero sí que, y me consta que la dirección deportiva ha buscado nombres y no han querido venir a Paraguay. Esa es la realidad. Ya lo dije. No vienen porque, ahora, traer jugadores por traer. Yo no quiero jugadores por traer. Que no me gusta tener 6, 7 niños que no han jugado en primera división en el banquillo, por supuesto. Me limita los cambios. ¿Por qué? Porque son chavales en formación. Pero si hay que tirar para adelante con ellos, lo que hay que hacer es apoyarles, porque serán el futuro. El futuro de este club pasa por esos jóvenes jugadores.
Y si vienen refuerzos de renombre, por supuesto que nos van a ayudar. Y quizás, lo visteis en el partido de ida, no pude formalizar los 5 cambios tal y como estaba el ambiente. No pude sacar ningún niño para que desaparecieran después de ese partido. Por lo tanto, es mi responsabilidad intentar sacar el mejor equipo posible, y cada día que juega Cerro, eso es lo que hacemos, sacar al mejor equipo posible, y los mejores jugadores de la formativa están en el banquillo de Cerro. Ahí estaba Manolo. Permitimos un saludo a Cristian Rivarola, también siempre colaborando con nosotros, Fabio. El tema de la Sudamericana ya está, Sí. Para lo que viene a ser el octavo. Me decías, 15 de agosto, Libertad Ameliano, 18 horas, y 22 de agosto la revancha, Ameliano Libertad, 18 horas también el horario de los partidos. En una semana se define entonces los octavos de final de la Copa Sudamericana, equipos paraguayos. Y posteriormente se va a dar la clasificación de uno de ellos a cuartos de final. Repito entonces, 15 de agosto el primer partido que se va a jugar entonces en el Defensores del Chaco. 15 de agosto es jueves 15 de agosto. Jueves 15, Sí, jueves Boca 15. Cruzeiro, que es el que interesa, 15 de agosto, 21:30 en también. Bombonera, y la vuelta el 22 de agosto en Belo Horizonte. El mismo día, pero solamente que Libertad A la y Ameliano noche. van a jugar a las 18, y los rivales, o el rival justamente de ellos, va a salir del partido a las 21:30. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello-Pui Vegetadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un quitadol, no te olvides. Ello-Pui Vegetadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Entiendo la pregunta de qué tiene que ver la eliminación con la pretemporada, ya sea en Japón, en China, en Málaga o en Asunción. No entiendo. Esa pregunta de verdad que no la entiendo. No sé lo que persigue con esa pregunta. Lo que me refiero, profe, ¿cómo asimila usted tantos golpes seguidos? Hablo, la eliminación, lo de la apertura y ahora lo de la Sudamericana. Y le pregunto si le faltó un poco más de ritmo a Cerro para llegar a tope a esta competencia. Por lo de la pretemporada de Málaga, ¿pocos partidos quizás de preparación tuvo Cerro? Pocos partidos. Bueno, es que resulta que no creo que hayan jugado muchos más partidos el resto de equipos paraguayos que nosotros. En Europa los equipos están ahora de vacaciones, empiezan recién. En Sudamérica, pues todos están en proceso de, excepto los brasileños, se para la competición cuando hay Eurocopa y cuando hay Sudamericana. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la palabra que tú intentas meter ahí así de calzador no la entiendo. Sinceramente es una pena estar eliminado, pero lo que llega es la palabra clave que tú has dicho. Yo creo que esa intención es la que no entiendo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetros, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella, y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Se presenta Olimpia el domingo en Caarendí para enfrentar a General Caballero, y vamos con toda la información del equipo franqueado, el equipo que dirige Martín Palermo, con la información de Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Hola, Fabio, ¿cómo estás? Buen día, saludo para todos. Sí, Olimpia va a ir a Mallorquín para enfrentar al General Caballero el próximo domingo. El viaje será el sábado mañana. Martín Palermo, antes del viaje, seguramente va a confirmar el equipo para ese encuentro. Se podría dar el retorno del capitán Richard Ortiz por el medio para acompañar a Alex Franco, y también el caso de Redes, que podría ingresar por Eric López.
en la zona media del equipo. En el arco, Gastón Olveira, César Olmedo, Manuel Capazo, Junior Barreto y Facundo Zavala. El medio campo sería con Hugo Fernández, Richard Ortiz o Ramón Martínez, Alex Franco, Eric López o Romney Redes, Derlis González y Lucas Prato para lo que será el partido contra General Caballero. Repito, el día que mañana, después del almuerzo, el plantel principal franqueado estará hospedado en un hotel en la ciudad de Juan León Mallorquín para lo que será el partido del próximo domingo a las 16. Imagino, Fabio Martín, compañeros, con estadio lleno. Mucha gente para este partido, aproximadamente 10.000 espectadores en el estadio Karen. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Repasamos lo que va a pasar justamente desde hoy. Un solo partido. Hoy tenemos en el Martín Torres, Trinidense recibe a Guaraní, 18:30 horas, arbitraje de José Méndez. En el bar estará Mario Díaz de Vivar. Mañana sábado, Ameliano Tacuaril, Martín Torres, 16 horas, arbitraje a Alipio Colmán, bar de Derlis López. Luqueño recibe mañana a Sol de América en el Feliciano Cáceres, 18:30 horas. Derlis Benítez, el árbitro del partido en el bar, Carlos Paul Benítez. Para el domingo, General Caballero Olimpia, Carendú, 16 horas el horario del partido. Derlis López va a ser el árbitro, bar de Ulises Mereles. También el domingo, 18:30, Libertad Nacional en el Luis Alfonso Gianni. Arbitraje de David Ojeda, en el bar estará Carlos Figueredo. El lunes, en Pedro Juan Caballero, en el Río Parapetí, el 2 de mayo recibe a Cerro Porteño, 19 horas, arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar estará Fernando López. A propósito de Cerro Porteño, hablamos con un referente. Jorge El Mono Brites nos habló de la eliminación azulgrana ayer en Curitiba. ¿Qué es lo que más te molesta, Jorge? La actitud. Está bien, entregas una pelota o tenés un mal día, pero con la actitud no se negocia. Con las ganas de ganar, con meter, correr, para eso entrenan todos los días. Yo creo que aunque sea eso, tenés que transmitir. Hay veces que tenés un mal día y que no te salen las cosas, pero el correr y meter en Cerro Porteño nunca puede faltar. Jorge, ¿no fueron cagones los jugadores de Cerro ayer? Que nunca se ponen el overall para... De entrada, ¿cómo le dijiste? Si no fueron cagones, pero para mí fueron cagones. Yo ya opino, lo de mi opinión, a empezarlo así. Qué fuerte pusilánime cagones, pero pregunta a Jorge que tampoco tiene problemas, sinónimo cobarde. Porque tenía que ayer Cerro que ir a atropellarle y hacer historia alguna vez y otra vez desperdiciaron. Jorge, ¿no tuvieron ayer los jugadores de Cerro? Las palabras fuertes, la verdad que mirando el partido te deja esa impresión, te deja la impresión de que entraban con miedo, de que es como que ellos sabían que iban a perder. Hablamos con el doctor Óscar Vicente Escabón, está muy cerca de la directiva que dirige Rodrigo Nogués, y habló de un ídolo del club que podría ser presidente. ¿Cómo ve la candidatura de Gabriel González a futuro? Y también el tema de poder financiar la deuda que tiene la institución. Creo que Gabriel puede ser un muchacho indicado cuando termine su periodo Rodrigo Nogués. Él puede ser un candidato, ¿por qué no? Gabriel tiene una honorabilidad, una decencia y una honradez a toda prueba, y fundamentalmente él trabajó en la gran época con Osvaldo Domínguez y vivió y sabe lo que es el club, al igual que la mayoría de sus compañeros de esa época, ¿verdad? Todo lo que esa va a ser una tarea más que nada compleja, ¿verdad? Pero estamos con una idea que queremos llevar adelante, y que es toda una ingeniería financiera. Tenemos un proyecto en curso. De hecho, mañana tenemos una reunión sobre este tema como para encarar, y si todo sale bien, si todo nos va bien, cosa que no va a ser fácil, es posible casi finiquitar la deuda y poder volver a fortalecernos en lo deportivo, ¿verdad? Y el presidente del Club Olimpia, Rodrigo Nogués, también nos habló del presente del club y atención, dio todos los montos, los detalles de la ida de Facundo Bruera a San Lorenzo de Almagro. Escuchen al presidente franjeado. El Olimpia tiene 50% del pase. Nosotros cuando le compramos a Bruera Nacional, compramos el 50% y el otro 50% es propiedad del jugador. Y ahora estamos vendiendo 40 y nos seguimos quedando con 10. Y el otro resto del jugador, él también vendió su parte. La negocian
Ellos directamente con el jugador. Directamente con San Lorenzo, correcto. Sí. Él va a seguir manteniendo ese porcentaje. ¿Esos 40% ustedes ya lo van a cobrar ahora o va a ser en cuotas? La mitad ahora y la mitad en diciembre, con un aval que también pedimos ahora con un seguro. ¿Se puede decir el monto en cuánto es? El monto es 1.250.000, el total por el 40%. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Sin Fortin no hay Carrulim. El kit de Carrulim Fortin trae fórmulas ancestrales y yuyos contra males. Menta para mal de amores. Catuaba aumenta el deseo de tu pareja. Romero para malos resultados deportivos. Verbena para la salud, Cedrón para problemas en el trabajo. Potencia los efectos contra el mal de amores y pareja con el nuevo Carrulim de frutos rojos. Sin Fortin no es Carrulim. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, se espera en las próximas horas finiquitar lo que ya contabas, Bruno, con respecto a la situación de Nico Williams. Esperan ya la respuesta del jugador, pero está la amenaza, y te imaginarás de qué club. ¿Del Bilbao? No, de otro club que lo quiere también y que podría estar ahí atento a lo que ya puede sé. hacer. ¿Quién? ¿Chelsea o City? Ninguno de los dos. Es PSG. El PSG. PSG. Ese es el problema que tienen ahora, aunque están un poco confiados en Barcelona, el tema de que tiene que ver con que el jugador ya dio señales que podría ir al equipo blaugrana. El conjunto azulgrana espera ya una respuesta definitiva por parte del atacante, que si acaba decantándose por el Barça será claramente por una cuestión de motivación personal, ya que las condiciones económicas que le ofrece el PSG ni siquiera pueden compararse con las del conjunto catalán. Hay cierto optimismo por lo que ha venido desprendiendo el jugador y su entorno en los últimos días. Dice entonces esta información con respecto a lo de Nico Williams. Están esperando la respuesta del jugador para ir por él, y si cae, el plan B sería Dani Olmo. No con Dani Olmo, sino que Olmo llegaría si no llega Nico Williams, según la información de Sport, el diario catalán. Con respecto a los fichajes que se vienen, ya dábamos las fechas de los partidos de Libertad, repasando los otros encuentros de octavos de final de la Copa Sudamericana. Rosario Central va a enfrentar a Fortaleza, choque nuevamente de Rosario enfrentando a un brasileño. El Bragantino va a enfrentar al Corinthians, choque de brasileños. Paranaense va contra Belgrano de Córdoba. La presencia de, en este caso, Huachipato, van a enfrentar a Racing. Y en las otras llaves, o la otra llave va a estar Libertad ante Ameliano. Boca, Cruzeiro, se van a enfrentar entre sí los ganadores en cuartos de final. Palestino, que clasificó, Palestino de Bobaglio, ex entrenador de Guaraní, terminó clasificando en Brasil, le eliminó a Cuiabá de Pita, gol de Marabel en este partido, para que termine enfrentando al DIM de Colombia, y la Liga de Quito va a enfrentar a Lanús, los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana. Una cosa, Fabio, esto estábamos nosotros con Federico y Benru siguiendo el momento, ayer con Edgar y todos los muchachos, Nico también estaba con nosotros. Si pasa Libertad o Ameliano, va a jugar contra el ganador de Boca Cruzeiro. Boca Cruzeiro. ¿Te imaginas un Boca Libertad, un Boca Ameliano? Y Boca Ateniense. Y eso sería cuarto de final, ¿verdad? Sí. Está bien. Bueno, cerramos acá el bloque, dale. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Añejada en cubas de roble. Onofre te recuerda la mejor receta para el Carrulim. 2 limones exprimidos, un puñado de ruda. Mezclar con 1 litro de la caña Onofre, etiqueta negra o roja que elijas. 7 tragos de Carolina Onofre. Espanta la mala onda. Onofre, la caña auténticamente paraguaya.
El estado del tránsito es presentado por Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. Tenemos un tránsito importante, congestionamiento, zona acceso sur, cruzando, ya pasando, superando la zona de Cuatro Mojones, ya en esa zona en donde se cruza la calle Sabalacue. Esto se prolonga también hasta Soldado Velar, como para llegar a la zona de Villa Elisa, ya Tres Bocas. Hay que tener mucha paciencia para ir cruzando este sector en día viernes, con el tránsito actualizado a estas horas. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad, Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos, entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-energy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservador, y estás listo para encarar a todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Alentemos a la Albirroja en París. Pilsen, hinchas oficiales de la Albirroja. Cumplimos con todo de Garcinio. Con todo, Bruno, sí, señor. Que tengas un buen viernes, gracias. Fabio, cerramos con... Tuvimos muy buenas entrevistas, cerramos con el doctor Oscar Vicente Escabone, que está muy cerca de la directiva actual que dirige Rodrigo Nogués, y también con el presidente, justamente hablando un poco de todo lo que abarca este momento del Olimpia, las deudas, cómo se va a financiar el pago y otros detalles. Hoy volvemos con el fútbol. Vamos a estar con el fútbol hoy, a las 18. Ajá. El partido entre Trinidense y Guaraní. Muy bien. Perfecto. Y el sábado también fútbol, domingo también fútbol, lunes fútbol, así que bueno, enhorabuena. Esa va a ser una tarea más que nada compleja, ¿verdad? Pero estamos con una idea que queremos llevar adelante y que es toda una ingeniería financiera. Tenemos un proyecto en curso, de hecho mañana tenemos una reunión sobre este tema como para encarar, y si todo sale bien, si todo nos va bien, cosa que no va a ser fácil, es posible casi finiquitar la deuda y poder volver a fortalecernos en lo deportivo, ¿verdad? La idea es aproximarnos en todo lo que permita las finanzas futuras, los ingresos futuros del club, aproximarnos a prácticamente cancelar o estar muy cerca de cancelar la totalidad de la deuda. Nuestra idea es reestructurar la deuda completa del club. Nosotros lo que estamos buscando es un fondo que pueda darnos la totalidad de la deuda, dejar prácticamente en cero el club y que los pagos sean anuales durante 20 años más o menos, dentro de un flujo responsable y real de lo que el club produce, ¿verdad? Hay una ingeniería grande que obviamente al estar él también apoyando esto es una garantía también para lo que consigamos, ¿verdad? Y quizás una parte va a ser seguramente con fondos locales, otra parte va a ser con fondos extranjeros. Eso es lo que mañana vamos justamente a... O sea, no te puedo responder todavía porque mañana recién vamos a estar haciendo ese análisis, para eso la reunión mañana, ¿verdad? Nuestra idea es reestructurar la deuda completa del club, ¿verdad? Nosotros lo que estamos buscando es un fondo que pueda darnos la totalidad de la deuda, dejar prácticamente en cero el club y que los pagos sean anuales durante 20 años más o menos, dentro de un flujo responsable y real de lo que el club produce, ¿verdad? Hay una ingeniería grande que obviamente al estar él también apoyando esto es una garantía también para lo que consigamos, ¿verdad? Y quizás una parte va a ser seguramente con fondos locales, otra parte va a ser con fondos extranjeros. Eso es lo que mañana vamos justamente a... O sea, no te puedo responder todavía porque mañana recién vamos a estar haciendo ese análisis, para eso la reunión mañana, ¿verdad?
lo más importante con el estadio es que, bueno, va a seguir su ritmo de construcción, ¿verdad? Como todos. Pero lo más importante es que el estadio tiene los fondos asegurados para su terminación, lo cual